Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a nuestra segunda mega sesión de Nos quedamos en casa con la música. Estamos encantados y muy ilusionados porque la primera ya fue todo un éxito con el maestro Patrick Sheridan, pero es que hoy apunta altísimo, hoy apuntamos a un nivel todavía más alto. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos los miembros de las 5 plataformas que conformamos Nos quedamos en casa con la música, que son Nos quedamos en casa con la trompeta, Nos quedamos en casa con la trompa, Nos quedamos en casa con la tuba y el bombardino, Nos quedamos en casa con el violonchelo, eso sí, un fichaje bestial, y esta semana pasada que comenzamos con Nos quedamos en casa con el clarinete. Plataformas que lo único que pretenden, tienen 2 objetivos en común. Primero es ayudar en el confinamiento, bueno, ya en la desescalada. Hay zonas en las que todavía estamos en fase 0, hay otras que ya están en fase 1, pero bueno, poder ayudar en esta tarea. El hecho de que estas plataformas hayan podido salvar una sola vida ya es motivo de alegría para que este trabajo haya sido totalmente fructífero para nosotros. Y por otra parte, el conformar un entorno de aprendizaje colaborativo en línea, donde todos y todas podamos aprender y enseñar juntos. Mi nombre es Jorge Giner, soy catedrático de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Jaén, soy autor intelectual del proyecto, junto a mi maestro, el gran solista de trompeta de la Orquesta de Televisión Española, Benjamín Moreno Fernández. Lo tengo por aquí. Ahí está, tenías que hacer los gestitos, si no, no salimos igual. Y me gustaría presentaros a todos mis compañeros y compañeras, coordinadores de las distintas plataformas que forman esta gran familia. Por orden de antigüedad, vamos por el escalafón, para eso somos la mayoría funcionarios públicos. Por escalafón tenemos a nuestros compañeros de trompa, de la plataforma Nos quedamos en casa con la trompa, Serezade Borja, profesora de trompa del Conservatorio Superior de Música de Jaén, y David Cuenca, profesor de trompa también del mismo centro. Seguimos con Nos quedamos en casa con la tuba y el bombardino. Tenemos a Juan Javier Serrano, profesor de tuba del Conservatorio Superior de Música de Jaén, y José Luis Casas, que es profesor de tuba en el Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios. Bueno, se me ha olvidado, Nos quedamos en casa con la trompeta, tenemos a don Javier Polo Rodríguez, por Dios, compañero, profesor de trompeta del Conservatorio Superior de Música de Jaén, y aunque el último por escalafón sería el clarinete, que no lo tenemos hoy aquí, que tenía motivos pendientes en casa, el profesor Gustavo Domínguez, que va con la plataforma de Nos quedamos en casa con el clarinete. Quiero presentaros con mucho gusto a todos y a todas, porque es la incorporación de la cuerda, estas son las más valientes del mundo, a las profesoras Julia Baena y Paloma García, que son profesoras de violonchelo en el Conservatorio Superior de Música de Jaén. Compañeros, compañeras, encantados de que estéis todos por aquí. Igualmente. Un placer siempre. Igualmente. Bueno, pues hoy, maestro Guillermo, como no tenemos mucho dinero, los efectos especiales lo hago yo. Hoy tenemos nada más y nada menos que al gran Guillermo Dalia, al cual tuve el gusto de conocer allá por mayo de 2005, ya ha llovido, vaya cruzas nos pegamos, maestro, se acordará usted. Vaya, en Córdoba, qué maravilla. En el Conservatorio Superior de Córdoba. Sí. Uno de los psicólogos especializados en la actividad musical, referencia actualmente en nuestro país, y yo me atrevería a decir que en gran parte de Europa. Doctor, sí señor, que hay que decirlo, porque tiene su doctorado, porque ha estudiado, y los doctores tenemos que salir y decirlo, que no nos dé vergüenza. Como digo, una de las referencias en el ámbito musical interpretativo. Bueno, ha dado charlas por todo nuestro país, tiene ejemplares escritos, ganando premios incluso con ellos, imparte conferencias tanto en universidades como en másters, como en estudios de posgrado, como en... Bueno, no sé yo si tenemos otro perfil, maestro, como el suyo en este país, y tenemos el lujazo de tenerlo aquí con nosotros hoy. Maestro Guillermo Dalia, bienvenido. Hola Jorge, gracias Jorge, Benjamín, a todos vosotros y encantadísimo de estar con vosotros, de verdad, pero además con mucha ilusión y muchas ganas de compartir esta tarde con vosotros, encantadísimo. Pues nos encanta mucho tenerlo aquí.
Ya hemos pactado con el maestro Guillermo Dalia el hecho de que, bueno, hará una exposición de todos aquellos conceptos que él cree fundamentales cara a los temas que nos abordan hoy, el medio escénico, la preparación de pruebas, incluso otros temas que pueden surgir de las diferentes preguntas o de la confrontación de ideas que podamos tener en este foro, pero siempre que vamos a comenzar con una exposición, como he dicho, tanto de motivos como de conceptos hechas por el propio maestro. Recordad que tenéis un chat en el cual podéis formular preguntas. Tened en cuenta que las preguntas, antes, nuestro profesor José Luis Casas las recibirá en el chat y conforme veamos si se han contestado o tienen la idoneidad pertinente, se transmitirán al profesor. Maestro Guillermo, pues cuando quiera podemos dar comienzo. Ok, vamos allá. Hoy hemos elegido dos temas que son bastante globales. Uno primero que está anunciado, que es el tema de la ansiedad escénica, que es un súper mega tema. Luego podemos hablar un poco del tema de la preparación, de cómo nos preparamos ante una prueba para orquesta, una oposición, un concierto, una audición. Son dos temas bastante amplios, aunque estoy seguro de que ahí pueden ser algunas ramificaciones de otros temas que podemos hablar, como hábitos de estudio, incluso dentro del tema de la ansiedad. Fijaros, hablar de los pensamientos, hablar de por qué se origina, de la causa. No puedo hablar de todo, pero yo voy hablando y si tenéis alguna aclaración, comentario, sobre todo reflexión sobre los temas, encantado y así vamos que sea esto más dinámico. Vamos allá, vamos a empezar definiendo qué es la ansiedad, porque a veces se habla de la ansiedad en general y vamos a ir un poco definiéndola concretamente. Si tuviéramos que poner la ansiedad en algún concepto, a nivel conceptual, ¿qué diríamos de la ansiedad? Ya hablo de cualquier tipo de ansiedad. Hay muchos tipos o trastornos de ansiedad. La fobia social, hipocondria, fobia específica, obsesiones. La ansiedad podríamos decir que es una conducta. Igual a alguien le parece esto extraño, pero si lo pensamos un poco, la ansiedad no es una enfermedad, no está causada por patógenos externos ni internos, no es que tenga yo algo mal físico, no es algo genético. La ansiedad es un comportamiento, un mal comportamiento es un trastorno de conducta. Esto me interesa señalarlo, porque a veces, bueno, no sé, en este caso, en otras patologías que veo como clínicos, a veces incluso hasta la depresión y otros problemas psicológicos, la gente puede entender que hay algo innato, genético, como una especie de maldición. No, la ansiedad es una conducta. Y como es una conducta que se aprende. Para ello, hablo brevemente de qué es una conducta y así entenderemos un poco qué es la ansiedad. Una conducta, una definición, una aproximación a su definición, podríamos entender que conducta es todo aquello que aprendemos en la vida. Y todo lo que aprendemos en la vida es una conducta. En contraposición a las cuestiones más genéticas o heredadas, el color de los ojos, de la piel, el cabello, esos son genes que se expresan y la conducta es lo que aprendemos. Y decimos por qué es así. Desde el primer día de nuestra vida hasta la última de nuestra experiencia, somos capaces de aprender y de hecho aprendemos centenares de miles de millones, no exagero, centenares de miles de millones de conductas, desde el primer día hasta el último día de nuestra vida. La mayoría de ellas son positivas, porque nos sirven para vivir en este mundo. Aprendemos a hablar, a tocar la trompeta, el cello, la flauta, aprendemos a cocinar, a conducir. Cada uno de estos verbos hay miles de conductas. Lo que ocurre es que hay veces que sin darnos cuenta, esto me interesa mucho, y a veces sin querer, eso más todavía me interesa, aprendemos conductas que nos pueden hacer mucho daño. Por ejemplo, aprendemos a fumar. Y fumar no es muy bueno para nuestra salud. Pero también aprendemos a abusar de las drogas y del alcohol. También aprendemos a ingerir más calorías de las que gastamos y tener sobrepeso, obesidad. O algo que es peor en esta área, aprendemos a obsesionarnos con el cuerpo, tener problemas de anorexia, bulimia, etc. Por lo tanto, aprendemos muchísimas cosas. Aprendemos también a tener ansiedad. La ansiedad es una conducta que se aprende. ¿Dónde se aprende a tener ansiedad escénica? En los conservatorios, que lo hacen muy bien. Vale, sois muchos aquí profesores de conservatorio y yo creo que habéis sido también a veces más víctimas que causantes de este problema. Luego, si queréis, hablamos de ello. Y no lo digo porque sí, adelanto algunas cosas que si luego queréis profundizamos. Si vemos estudios diferenciados de músicos de conservatorio y no de conservatorio, podemos ya por lo menos hipotizar o hacer hipótesis sobre por qué. Porque en los conservatorios vemos que hay más ansiedad escénica que músicos de jazz, de pop, de rock, que no pasan por los conservatorios. Yo creo que es algo uno de los temas, como otros que habría que poner encima de la mesa, pero simplemente para mejorar, no para criticar, para mejorar y para ver que estas cosas pueden ser mejorables. La ansiedad, por lo tanto, es una conducta que se aprende, pero igual que se aprende, se puede desaprender. Una conducta se puede desaprender, a eso nos dedicamos los psicólogos clínicos, nos dedicamos a
ayudar a la gente a mejorar algunas conductas, problemas sexuales, afectivos, emocionales. Yo soy psicólogo clínico y como tal me dedico a ello. Y dentro de ello me dedico sobre todo a la actividad musical, ansiedad escénica y otros temas que hay. Aquí veo, Jorge y Benjamín, y bueno, veo que hay alguna pregunta por aquí. ¿Las voy comentando ya o las dejamos? Pues como te parezca mejor. Yo no te Vale, quiero vale. interrumpir, pero como te parezca mejor. Si no, si interrumpís y me decís, yo lo prefiero. Vale. Pues mira, ya que lo has dicho... Aquí me pregunta sobre el botabloqueantes y el famoso señal. Exactamente. Vale. Luego, si queréis, luego, como voy a hablar de la ansiedad y las soluciones, lo dejamos esto para luego, ¿eh? ¿Qué opinión tengo que decir del señal, de fármacos, psicofármacos, para la ansiedad en general y para la ansiedad escénica en particular? Vale. Como decía, la ansiedad es una conducta que se aprende y que igual que se aprende, se puede desaprender, modificar, cambiar. Eso es importante que lo sepa. Esto me interesa mucho porque la ansiedad escénica es una conducta que se aprende y que se puede desaprender. Esto me interesa mucho porque cuidado con aquello de que es normal estar un poco nervioso. Yo como psicólogo eso me molesta mucho. No es normal tener depresión, no es normal tener una obsesión, no es normal tener un problema sexual, porque son problemas que se pueden modificar. Entonces, esta idea, que luego igual vemos de cuál es el límite de que es normal o no, de momento decir ya que la ansiedad escénica, y ahora lo definiremos con más detalle, es un problema que se puede erradicar y que se puede quitar. Ahora veremos cómo podemos identificarla, pero ya digo, esa idea de que es normal estar nervioso, que eso lo quita la experiencia, que la experiencia no quita nada, que la experiencia lo puede empeorar. Eso está demostrado. La depresión no lo quita la experiencia. Es como decir, no, la depresión, un problema afectivo, eso, que hay estrategias validadas científicamente para solucionarlo y que no sé por qué no se ponen más más cerca de los músicos, que luego veremos la mayoría lo sufrís, ¿vale? Por lo tanto, la ansiedad no es normal ponerte nervioso. Yo cuando estudié música en su día escuchaba y todavía lo sigo escuchando, es muy triste. Tienes que prepararte un 130% porque luego bajas y te quedas al 90%. No, tienes que estudiar al 30% y tener estrategias para darlo todo y dar un 130%. Por lo tanto, no es normal en cuanto a lo patológico. Es normal en cuanto a lo estadístico porque la mayoría de músicos, ahora os comentaré algunas cifras, la sufren, ¿vale? La ansiedad es una patología, un problema de conducta que uno aprende y se puede modificar o cambiar. Esto me interesa mucho. ¿Cómo podemos saber si un músico tiene ansiedad escénica o no? Pues hay algunos cuestionarios, algunos validados a nivel internacional, otros no tanto. Los que hay algunos, claro, aquí en la investigación hay algunos cuestionarios cuantitativos que lo que mide es la cuantificación, dar un número, ¿no? Yo eso no los trabajo porque eso yo creo que son más para cuestiones estadísticas y de investigación. Y hay otros que son más cualitativos, que yo no quiero, si yo veo a un músico, cuando yo veo a un músico no le paso un cuestionario para ver qué puntuación me saca, que a mí eso me dice nada como clínico. Me prefiero más la cualidad de las preguntas, cuestionarios, que preguntas, y luego con las personas lo que tengo que hacer es evaluarlo y ver uno a uno. Es decir, uno puede saberlo contestando algunos cuestionarios de estos, pero hay algunas reflexiones que me gustan más decir para saber si uno tiene ansiedad. Por ejemplo, una de las maneras para saber si un músico tiene ansiedad es si ve que baja su rendimiento respecto a cómo lo llevaba. De hecho, yo en las sesiones que hago con músicos, la mayoría por Skype, cuando trabajo con vosotros, os pregunto, si tú imagínate que llevas una obra para un concierto o para una prueba. Una obra de repertorio, que controles bien, que estés a gusto con ella. Nunca estáis a gusto del todo porque sois muy perfeccionistas, luego hablaremos de esto, pero bueno, imaginemos que ya, bueno, esto sale bien, esto ya la llevo, estoy bien, ¿vale? Esa sensación que tienes tú con la obra, tanto técnica y musical como emocional con ella, le vamos a poner un número arbitrario, que es 100. 100 es el número que tú estás en casa tocando eso ya hace semanas. Luego tienes que repetirlo, porque es repetirlo, delante de un tribunal, delante de un público, delante de la televisión. Ese 100 baja, ¿a qué número se queda? No debería de bajar, no debería bajar. La gente me dice 60, 40, 80, no debería bajar. Eso ya es importante. Eso es un primer dato, de saber que no tiene por qué bajar tu nivel ni interpretativo, ni técnico, ni emocional. Luego hay otras cosas que me interesan. Por ejemplo, si se disfruta o no se disfruta. Porque, por ejemplo, luego hablar de la prevalencia también. Digo luego, yo voy diciendo luego y luego recordármelos, ¿eh? Porque yo digo luego, pero hay tantas ramas aquí. ¿Vale? No te preocupes, yo voy tomando nota. Vale, luego hablaremos de la prevalencia que hay, pero por ejemplo, no es igual para un estudiante de profesional que un solista internacional. Pero cuando yo también veo solistas internacionales, y es muy curioso porque cuando les pregunto el nivel que baja, yo digo, parece que se han puesto todos de acuerdo, me dicen todos, me baja a 95. Fíjate qué poquito. Luego me dicen algo, pero Guillermo, no me baja respecto a cómo lo llevo en el estudio, sino respecto a los ensayos previos. Los 2 ensayos yo estoy tocando y doy un 120%, y viene el día del concierto
y no arriesgo del todo. En el ensayo he fluido, he disfrutado, he hecho esa variación que no me atrevía y me sale muy bien, he tocado con 3 P's y viene el del concierto, estoy bien, disfruto, no tengo taquicardia, son personas que están por todo el mundo tocando, pero no arriesgan. Eso también es ansiedad. O le llamemos como le llamemos, no tenía por qué pasar. No sé si me explico. Porque no lo digo yo, lo dicen ellos que hay una diferencia. Y en el ensayo han estado disfrutando y tocando mejor que el día del concierto. Y eso ya no me gusta o es algo que deberíamos de solucionar. ¿Por qué? Porque ya baja un poquito. ¿Cómo que a un 95? Deberías tocar un 130%. O sea, un 130 es que disfruto y toco mejor a todos los sentidos, subjetivos y objetivos que ensayando en casa. Eso me interesa mucho. Y luego hay otras cuestiones también. Por ejemplo, ¿qué ocurre antes y qué ocurre después? Porque me interesa mucho qué ocurre antes. También hay que evaluarlo. Como psicólogo hay que evaluar eso. Hay personas que lo pasaban un día antes. Hay personas que una semana antes. Hay gente que dice, no, yo desde 2 meses antes, que ya sé la fecha, cada vez que veo la fecha del calendario ya me da algo. Eso también se pasa muy mal. Es decir, ya no solo hablamos del nivel interpretativo que me baja mi rendimiento, sino el malestar que me trae. Y hay personas que lo pasan muy mal. Y que lo pasan mal porque se acerca el día de la oposición de la prueba del concierto y, oye, ahí hay, pues eso, problemas emocionales, familiares, de irritabilidad, etcétera, que afecta mucho. Luego, ¿qué pasa después? Después no suele haber ansiedad como tal, porque hay un bajón, ¿eh? Después de un concierto uno le pega un bajón y ahí, sí, claro, si yo he dado el 80% o el 60%, me encuentro bastante mal. Luego hay verdaderos problemas, yo no diría depresión porque la depresión no es la etiqueta de depresión, pero gente que lo pasa muy mal, que hay gente que lo pasa en un día o gente que está una semana dándole vueltas, pues gente que llora, llorando, con malestar, viendo. Además, es lógico pensarlo. Estoy trabajando, estoy estudiando mucho, estoy preparándome, me pongo nervioso y me baja esto un 70% a un 60%, eso es una barbaridad y luego se pasa muy mal. Y estas son cosas que tenemos que ver también con la ansiedad. Todo esto diríamos que es la ansiedad. Y me interesa mucho porque muchos músicos he visto que no saben lo que es la ansiedad. Yo he visto, bueno, tengo anécdotas, no se dice el nombre, pero anécdotas de grandes solistas que te dicen, yo no tengo ansiedad, Guillermo, yo tengo muchos años de esto. Yo paso 3 noches de insomnio, lo paso mal, me sudan las manos, tengo taquicardia, me baja el rendimiento, pero yo no tengo ansiedad, eso es normal. Pues no, eso es ansiedad. No sé si me explico. Es decir, la ansiedad parece que haya muchos músicos, a veces por desconocimiento y más tristemente por ignorancia, y eso me fastidia mucho, no se hablan de estos temas. Como si fuera, no sé, peligroso, o como si estuviéramos hace 50 años, mejor no hablar de estos temas. ¿Cómo que hay que hablar de estos temas? Hay que hablar y dar recursos a los alumnos, sobre todo, para que disfruten encima del escenario. Es terrible. Mirad, hay otro tema, veis, otra rama, que es el tema del profesor-alumno, que hay para hablar también de otra charla, pero ya llevo casi 30 años con esto y es una reflexión, ¿eh? Yo doy muchas clases para formación del profesorado y en general es verdad, sois gente muy buena, responsables, incluso yo creo que incluso más responsables que otras áreas pedagógicas, de verdad. De hecho, a veces habláis de vuestros alumnos como si fueran vuestros hijos. Es decir, oye, no te lo cojas tan en serio esto. Pero hay otros profesores, y hay como un halo en todos los profesores, que es el siguiente. Si el alumno hace algo bien, eso parece que se lo ponga yo. Y si se pone nervioso, tiene ansiedad, eso ya no me corresponde a mí. ¿En qué lugar está escrito que la ansiedad escénica no la tienes que valorar o darle pautas a tu alumno? No sé si me explico. Sí, es muy curioso. Esa es una reflexión para el profesor, ¿eh? Y digo que vosotros habéis sido víctimas, que también lo digo en la formación de profesorado, porque vosotros no tuvisteis por ejemplo, esta experiencia como vuestros alumnos las tienen ahora, y cómo se daba clase hace 30 años y 40 años. Es decir, habéis sido víctimas de un proceso pedagógico que yo creo que debería mejorar bastante más, ¿no? Entonces, yo creo que, igual que, mira, es otro tema, igual que antes de una clase, no sé si lo habéis visto ya aquí, hay que calentar los músculos antes de coger la trompeta o el cello y al final hay que estirar. Eso es responsabilidad del profesor, por Dios. Y si hay tantas lesiones, el 75% de los músicos que tenéis lesiones musculoesqueléticas es porque no os cuidáis y porque los profesores tenéis que enseñar a los alumnos a que dejen el instrumento, vamos a calentar. Y los directores, que trabajo muchos con ellos también, y doy clases a más de director, oye, tú tenemos que dirigir una banda a parar, aquí vamos a hacer calentamiento. O sea, es una barbaridad. El esfuerzo físico que tenéis, que no os cuidáis. Y eso hay una parte de responsabilidad. A ver, que no sé si estoy empezando muy, muy fuerte y estoy haciéndome aquí amigos. No, está perfecto, está perfecto. De hecho, ya llevas 312 personas, o sea que... Pues vale. Y sigue subiendo.
Que no es una crítica, lo que quiero decir es que hay partes que podemos facilitar mucho el bienestar de los músicos si somos un poco responsables y quitándonos lastres de la mala pedagogía que hemos tenido. Los directores hay que decir, no, paramos, hacemos calentamiento y tocamos. Ningún entrenador, y hablaré también otra cosa, hablaremos del deporte y de la música, ningún entrenador de deporte dejaría esas cosas en el aire. No, vamos a calentar, te vas a romper físicamente. Y eso es una responsabilidad de los profesores y directores. Y la ansiedad también. ¿Qué quiero decir? Vosotros ni sois psicólogos, esto es otro tema. Ni sois psicólogos, ni fisioterapeutas, ni médicos, pero sí tenéis que conocer estos temas para decir, oye, no, vamos a ver, la ansiedad escénica tiene solución. Eso no se soluciona con 4 consejos que yo te dé. Eso vete como el tema físico, tienes que ir a un fisioterapeuta o a un médico o a un psicólogo. Y es una responsabilidad de, y fíjate, no del profesor, sino de los conservatorios. Hay un tema que yo no sé si, a veces he pensado, hacer una especie de campaña que le llamaríamos, por favor, además empezaríamos, por favor, que las ciencias entren en los conservatorios. Es terrible lo que está pasando a nivel educacional en los conservatorios. Yo cuando voy a los conservatorios, y voy a muchísimos en este país y en otros, a nivel pedagógico, cuidado, hay muchos avances como gente como vosotros, es verdad, que oye, que tiene interés y tal, pero en general no entran las ciencias, no entra lo último la ciencia en los conservatorios. Es como si a nivel físico estuvieran con velas y con antorchas. Yo lo veo igual. Es decir, ¿por qué no hay? Es que la ley no nos permite contratar a fisioterapeutas y a médicos. Pues cambiemos la ley, pues salgamos a decir que yo quiero contratar a fisioterapeutas y a los mejores médicos y fisioterapeutas y psicólogos para que vengan aquí, porque luego ponemos una asignatura y como la ley no me lo permite, la da el profesor de flauta de trompeta. ¿Pero esto qué es? Fijaros, la gente que hay de Latinoamérica nos van por delante de España. Ellos están dentro de la universidad y eso permite cosas fascinantes, no solo la tesis doctoral, muchas cosas fascinantes. Dentro de los departamentos hay mucha flexibilidad y dan clases. Y tú hablas con gente que ahora aquí y te dice, no, a mí me dieron clases de psicología, me dieron clases de medicina, porque tenía médicos y psicólogos en la universidad que me daban clase. Y aquí estamos en los conservatorios que conservan, por Dios, ¿pero esto qué es? Que estamos aquí como hace 200 años, ¿pero es que no cambiamos o qué? Que yo oigo las mismas cosas, que me estoy calentando, pero bueno, es que... Ya te veo, ya. Yo estudio músico y veo que de eso no ha cambiado mucho, me estoy yendo a otros temas, pero bueno, vamos a hablar de la ansiedad. Eso es otro tema, de que yo creo que se ha de hacer pedagogía musical y decirle lo importante que es la música para el país y estamos igual que hace 40 años, ha cambiado bien poco, ¿no? Y ellos son temas de personalidad que si queréis luego comentamos de esto. Volvemos a la ansiedad, ¿vale? Que estamos con la ansiedad, ¿vale? Vale, queda claro que la ansiedad es un tema que se aprende, se malaprende y se puede solucionar. ¿Ok? Y esto me interesa mucho. ¿Cómo se puede solucionar? Pues hay estrategias, que no me las invento yo, que se saben en psicología desde hace décadas, que se muestran efectivas y eficientes para trastornos de ansiedad. La ansiedad escénica, hay alguna investigación, bueno, hay investigadores que dicen que pertenece dentro de la fobia social y no social. Bueno, es una discusión creo que más teórica que práctica, ¿no? Yo creo que la ansiedad escénica forma parte de la fobia social, aunque de ahí que entre o no entre no va a variar nada el tratamiento, pero el trastorno de ansiedad, yo creo, me apunto a los investigadores que opinan que forma parte dentro de la fobia social, que no tiene por qué ser algo fuera. Porque la ansiedad escénica es, la fobia social, la definición es que tengo fobia, tengo ansiedad, que no me da tiempo de hablar de la diferencia entre ansiedad y miedo, es un miedo irracional a la evaluación de los demás. Si la fobia social es a la evaluación de los demás, la ansiedad escénica es la evaluación de los demás. De hecho, cuando se habla de ansiedad escénica, esto me interesa mucho, el concepto escénica no es el escenario físico del teatro, no, es cualquier situación donde me van a evaluar. Tocar en tu casa con la puerta abierta puede ser escénico también. Tocar con el profesor también. De hecho, cuando le preguntamos a los alumnos que nos digan situaciones de ansiedad de menos a más, tocar las clases semanales con el profesor es una situación ansiógena que puntúa al 4 o al 5 de 1 al 10. Incluso a veces porque hay buen rollo. Si hay los dos extremos. Si hay mucho más rollo, mal porque el profesor me viene aquí a vigilar, y si hay buen rollo también. Es muy difícil quitar la ansiedad escénica. Bueno, ahora hay todo por ahí, no sé si se hace de broma o no, de que demostrar a los alumnos que tocáis mejor en casa. Eso de que en casa me sale y aquí no me sale, hay una parte que es real. Hay una pequeña presión de querer demostrar al profesor, y eso también es escénico. Escénico es cualquier situación donde puede evaluar. De hecho, ahora decimos a la gente, grábate. Ostras, es gente que lo he grabado 10 veces y entra en un rollo ahí perfeccionista. Oye, eso es ansiedad escénica. Entonces, la ansiedad escénica es una situación donde yo haciendo algo pueden evaluar. Entonces, podemos ver un montón de situaciones. Lo que me interesa es que la ansiedad es algo que se puede solucionar, que hay estrategias, sobre todo conductuales, psicológicas, porque dentro de la psicología hay muchas orientaciones.
las que se han demostrado ser más efectivas son las que, bueno, me entra en la parte técnica, si hay algún psicólogo aquí escuchándonos, las que vienen de la terapia cognitivo-conductual, pero porque han demostrado su eficacia. Yo creo que la psicología debe demostrar su eficacia y se hace porque funciona, no porque no va bien. No sé si me explico. Sí, Yo sí, pudiera ir a un sitio, es que aquí han dado el pino y funciona, pues claro, yo conozco curanderos maravillosos, que si quieres ir vas. Una cosa es eso, que a ti te ayuda, y otra cosa es la ciencia que trabaja por investigación, hipótesis, por hipótesis, por tal, por N tal. Cuidado con aquellas orientaciones, que no hay muchas, que no hay muchas que no son científicas y que funcionan porque el gurú o la... Es que claro, en psicología clínica en eso estamos bastante ya tocados, ¿no? De estrategias y de corrientes psicológicas que no están basadas en la evidencia científica y que tienen el n=1 que se dice que con investigación. Entonces, en la ciencia escénica, la terapia cognitivo-conductual se muestra eficaz porque uno de los principios de ella es modelos de aprendizaje y de investigación científica que se pueden replicar. No es que haya técnicas, me explico, hay unas técnicas que dicen que sí que son eficaces. Por ejemplo, las técnicas de relajación. Hay muchos tipos de relajación. Aquella antiguamente que se llama Jacobson, que luego hay muchas derivaciones, Jacobson, Oz, tal, pero sobre todo a nivel muscular. No tanto meditación, que yo os aconsejo que hagáis meditación, que es fundamental, la meditación es buenísima, pero ayuda más la relajación física cuando yo puedo tocar. Yo cuando puedo tocar no puedo meditar y tocar a la vez. Sí que puedo hacer meditación y visualización, pero la que más se está utilizando y efectiva es aquellas que son musculares. Luego técnicas cognitivas, Aaron Beck, Albert Ellis, para trabajar los pensamientos irracionales, que se llama, las emociones que tenéis alrededor, ¿vale? Luego también, lógicamente, técnicas de exposición. Que las técnicas de exposición no solo es tocar bajo unos parámetros donde tú te tienes que exponer para ir solucionando poco a poco este trastorno, este problema. Con el objetivo de al final, fijaros, cuando yo a la gente siempre les digo, el objetivo no es que toques como en casa, es tocar mejor que en casa. Tienes que tocar al 130%. Porque si vemos la similitud, hay mucha similitud entre la actividad del deporte y la actividad musical. Yo creo que no se puede coger una técnica del deporte y ponerla en la música porque no funciona, pero sí que adaptarla. Porque, por ejemplo, técnicas de visualización, de concentración. Vosotros hay un término que me encanta, nos encanta a los que dedicamos a esto de la salud de los músicos, y es que los músicos sois atletas del músculo pequeño. Sois atletas y sois artistas. Y yo no veo en la formación que haya asignaturas para cuidar el cuerpo y para la emoción. Esto es ridículo, de verdad. Tampoco es una crítica, entenderme. ¿Somos tocadores de instrumentos o somos artistas? ¿Somos técnicos? Es que todo es técnica. Estoy harto de tanta técnica. Cuidado. La técnica de la trompeta, del violín, del cello no es buena, es necesaria. Si no tienes una buena técnica, aquello no va. Pero la técnica es un medio para llegar a algo que luego no llega, por Dios. No sé si me explico. Que ya está bien de tocar el instrumento, que es necesario la técnica. Pero ¿quién habla de emociones? ¿Quién habla de sentimientos? ¿Quién habla de la parte filosófica, psicológica, pero práctica? No se habla, y eso es terrible. Yo creo que es uno de los hándicaps de la música de hoy en día, y debería de estar ahí. Y luego está la parte artística y la parte deportiva. Sois atletas del músculo pequeño y no os cuidáis como atletas. Y tenéis que cuidaros, y tenéis que tener asignaturas de fisioterapia, de anatomía, de medicina, de psicología para ello. Y eso es muy importante, el tener estas. Por lo tanto, son técnicas de relajación muscular, técnicas cognitivas y luego también hábitos de estudio. Es muy importante aplicar hábitos de estudio. Luego hay técnicas también como, ya digo, estudiar. Yo digo mucho, estudias como hace 150 años. Eso es para otra charla, si queréis, los hábitos de estudio. Estudias por ensayo-error, que es la peor manera de estudiar. Ahí la neurociencia y la educación tienen que decir algo también. ¿Cómo tendrías que estudiar de una manera más eficiente? Los músicos sois muy eficaces, pero poco eficientes. No sé tú, pero en general. La eficacia es que conseguís lo que queréis. ¿A base de qué? De trabajo y de esfuerzo. Pero, por Dios, si se puede conseguir lo mismo con menos trabajo, fuerza y dedicación, vamos a conseguirlo. Si no ve cualquier disciplina deportiva, ¿cómo entrenaban hace 50 años? Ahora no tiene nada que ver. Entre otras cosas, ahora entrenan la mitad del tiempo. Y vosotros estáis estudiando papapí, repitiendo como los músicos hace 150 años. Es una reflexión solo de los ejemplos que antes decía, que por favor que las ciencias entren en los conservatorios, que no entran, que es terrible, ¿no? Vale. Más cosas de la ansiedad y ve un poco por aquí, ¿vale? Sí, mira, yo aprovecho esta pequeña pausa. Sí, dime. Precisamente... Cortarme que yo estoy hablando 3 horas. No, bueno, y más que te vamos a tener... precisamente esto que dices, porque a mí siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Yo esto el típico comentario que te llega por redes sociales, ¿no? Los músicos somos como los atletas de alto rendimiento. Sí, sí. Pero claro, es lo que tú comentas. O sea, yo veo
porque claro, en este país pues, se invierte mucho en deporte, se invierte mucho en todas las ciencias relacionadas con el deporte y claro, podemos estar más o menos al día de qué es lo que conlleva, ¿no? Un deportista de élite, tanto en preparador físico, como en psicólogo, como en técnicas especializadas, como en... yo esto lo hablo mucho con mis alumnos, ¿no? Cuando me dicen, no, es que nosotros somos como tocar Tomasi es como jugar la final de la Champions. Digo, no, mira, perdóname, no es ni parecido, no tiene nada que ver, puesto que hay una preparación periférica, unos conocimientos periféricos, que en el mundo de la interpretación todavía no tenemos ni siquiera de manera arreglada. No es que esté bien o mal, es que no tenemos ni siquiera de manera arreglada. O sea, como los centros públicos no disponemos, ya no te digo de un psicólogo, es que ni siquiera de un orientador. ¿Qué es lo que te digo? Esto es una batalla que tenemos pendiente los docentes y la sociedad, sobre todo, bueno, en artísticas, y podría hablar de otras muchas, ¿no? Pero enseñanzas artísticas respecto a la formación integral de los futuros intérpretes, ¿no? De los futuros docentes. No sé cómo ves, bueno, me ha quedado claro cómo lo ves tú al respecto, y no sé si conoces algún tipo de movimiento que haya respecto a esto. No, mira, una de las cosas que yo estoy diciendo allá donde voy desde hace ya más de 20 años es que, y hablamos ya de la personalidad del músico, los músicos sois perfeccionistas y una de las características que más daño os hace, que tiene que ver con esto, es que sois muy individualistas. La no individualidad no quiere decir esto, que os juntáis, claro que os juntáis, la asociación de trompas, de bombardinos, de tubas, de flautas, de trompetas, pero luego no hay, sois muy críticos y autocríticos y eso os hace mucho daño. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Por ejemplo, mira los cocineros, entre ellos a veces no se pueden ni hablar. Y mira, porque la profesión, aquí por la profesión. Como de vosotros, habrá colegas vuestros que dirán muy bien y habrá que dirán, pero ¿esto de qué va? No sé, es verdad, es que hay mucha crítica de los músicos a los músicos, muchos celos, mucha competitividad absurda, infantil, pero eso es terrible y eso hace que no avancéis. Los músicos os tenéis que unir. No sé, por ejemplo, la idea de la formación de un colegio profesional, que no sería mala idea. Juntaros. Si no hay unión, ¿qué pasa? Que aquí es que cada uno va a la suya. O sea, y como nos juntáis, no podemos conseguir esto. Entonces, es verdad que en los conservatorios, cuando se les dice a los conservatorios, que hemos dicho ya, que pongan psicólogos, nos dicen que los alumnos no están... Primero, los del profesional, que son jóvenes, ellos no están desatendidos, porque en sus escuelas de primaria sí que tienen psicólogos. Y si hay un problema, que vayan allí. Y los de superior ya son de superior y no tienen la obligación de tener un psicólogo. Pero son todo conquistas que podemos conseguir si nos unimos. Entonces, es verdad que se pueden conseguir cosas, pero que yo creo que por la unión, la desunión que hay, no se consiguen. Porque no hemos avanzado mucho en nuestros ámbitos en 30 o 40 años. No sé qué pensáis los demás. Pero sí que tenemos mucho margen de mejora en ese sentido, ¿sabes? Y es verdad que en el deporte, claro, un segundo de más, un segundo de menos, ser finalista no, estamos hablando de miles de millones de euros para, no sé, Fórmula 1 claro, o tal. Nosotros no hay tanto dinero, pero oye, aunque no haya dinero, tendríamos que estar unidos para conseguir. No podemos nunca compararnos a nivel del económico y a nivel social, y sobre todo en este país. Yo lo digo mucho, cuidado. Había que ver las orquestas que había en este país hace 100 años. Claro. O 150. Aquí no hay cultura musical, ni hay cultura, vale, pero así todo yo creo que va más lento esto de lo que podría ir, ¿eh? Falta mucha pedagogía musical para explicar a la sociedad lo importante que es la música. Y hay que explicarlo, y hay que decir lo importante, no solo que mejora la inteligencia de las personas que sí, sino mucha investigación que hay también, que también debería de llegar a los conservatorios y hacer como altavoces de esto, ¿no? Mira, aquí me preguntan el tema de los fármacos ya, porque he hablado de las soluciones. Hay un fármaco que se suele tomar bastante por los músicos, que es el famoso Sumial, que es la marca conocida, que es un betabloqueante. De hecho, no es un psicofármaco, no es un ansiolítico, no va al sistema nervioso central. Sobre todo, va para el temblor. De hecho, si uno lo ve, es algo que se toman por problemas cardíacos, por temas circulatorios. De todas las respuestas fisiológicas que tiene un músico con ansiedad escénica, la que más le fastidia y le molesta es el temblor. Y más que el temblor, lo curioso, que me vean temblando, que eso ya la parte de la fobia social, ¿no? Que me vean a mí temblar, ¿no? Y uno se toma un betabloqueante y la verdad es que aquello, bueno, el arco va que no tiembla nada y no tiemblas nada. Lo demás funciona todo igual de mal. Entonces, mareo, sudoración, se queda de boca, pero el temblor no. Cuidado con los betabloqueantes. Cuidado con tomar Sumial. Y aquí hay como dos extremos, que yo conozco de esta línea de todos los rangos, ¿vale? Aquel músico que te dice, yo tomo Sumial 2 veces en mi vida. El día de la oposición y el día de la final de tal, y ya está. Y luego me he visto en situaciones más fuertes y no he tomado nunca. Me he habituado muy bien.
Para eso está el Sumial, bueno, ni siquiera para eso, pero algo puntual. Y otro que te dice que empezó a tomarlos poco a poco, y literal, tomarse 6 y 7 Sumiales antes de un concierto. Claro, no de golpe, primero pero literal, primero media hora antes, luego 2, luego 3, luego 4, y decirte, Guillermo, es que la frase literal, no puedo caer más bajo. Me tomo 5 Sumiales para como es para un ensayo pedagógico de la orquesta para niños. Es decir, ya, porque el betabloqueante, y ahí no solo es la sustancia, sino es la conducta, crea, lógicamente, más la conducta que el betabloqueante, adicción, tolerancia, habituación, uno se engancha al Sumial, incluso se engancha a llevarlo. De hecho, músicos que pesan 95 kilos, que se toman un cuarto de Sumial y si no le da algo, ya me dirás el efecto cuando te estás tomando un medio Sumial desde hace años. Pero el efecto de la sugestión es tremendísimo, claro, más que el Sumial en ese sentido. Entonces, cuidado con tomarlo, y sobre todo cuidado porque te lo pasa al compañero y tal. Es mejor pasarlo un poco mal sin Sumial que con Sumial porque te vas a enganchar. Y los psicofármacos en general no solucionan nada. Y esto ni siquiera es un psicofármaco, es un parche y cada vez vas a necesitar más y más y más y más. Si hay psicólogos que recomiendan tomar betabloqueantes, yo diría que no. O me preguntan si es algo puntual, sí, pero saber que es algo puntual y luego que vayas a enfrentarte a cosas más fuertes, digamos, sin tomarlo, Eso, ¿vale? Aquí hay que preguntar por la depresión. Bueno, no estamos hablando de depresión, pero para diagnosticar de depresión no es fácil, Estar una semana llorando, 2 semanas llorando no es depresión, Y luego, si uno tiene depresión, lo que tiene que hacer, yo no me metería con antidepresivos ni con psicofármacos. Claro, yo diría a un psicólogo clínico, de hecho, los psicofármacos no es la primera opción terapéutica para una depresión. Y cuidado con la depresión y los diagnósticos que se dan de depresión, como otros que se dan del TDAH, que es otro tema, del problema infantil y muchos inventos que se hacen los laboratorios. A ver, mira, casos que veo. Un caso de depresión de estos que es como generalizado para otros. Una chavala una niña, no sé, 17, 18 años que viene a mi consulta llorando hecha polvo porque su padre se murió de un infarto hace 2 semanas. Y fue a su médico, le decía que tenía ansiedad, depresión, le dieron ansiolíticos y antidepresivos. Esa niña no tiene depresión, por Dios, está llorando por su padre. ¿Cómo va a tener depresión? Claro que tiene que llorar. Hace 2 semanas que se murió. Eso no es depresión. ¿Pero esto qué es? En España somos de los países del mundo que más psicofármacos se toman. Es alucinante. Yo creo que ahí la población está habituada y también los médicos, pero en fin, es otro tema. Cuidado con tomar antidepresivos, ansiolíticos, y aunque el Sumial no es un psicofármaco, yo no lo aconsejo en absoluto. ¿Okay? Aquí también me dicen que, bueno, si tenéis alguna pregunta por ahí de este tema, de la ansiedad y todo esto, ¿qué podemos hacer para replicar? Mirad, hay veces que os subís al escenario y decís, ostras, hoy lo he dado todo. Otros no. Eso, claro, cuando alguien me dice esto, digo, ¿por qué? No saber ese día cómo estarás, eso genera mucha ansiedad, ¿me explico? No saber si ese día estará bien o mal. Tenemos que saber por qué estás nervioso o por qué no. Es que depende del día. ¿Cómo que depende del día? Tenemos que saber los pasos que das para estar bien o para estar mal, porque eso también genera mucho malestar. Yo hay conciertos que me salvo y otros que no. ¿Y por qué no lo sé? ¿Cómo que no lo sabes? Pues todos damos igual, es una especie de lotería. Y eso también hay que verlo porque eso es una parte de ansiedad. No es muy frecuente, pero a veces se da. Yo a veces, ¿cómo que a veces sí, a veces no? No podemos dejarlo. El deportista que va a competir, oye, lo tiene todo pautado y todo marcado. No puede dejarlo ahí en el aire a ver qué pasa ese día, ¿vale? Vale, que están hablando del tema de estudios, que eso es para otro tema. Si hablamos de los hábitos de estudio, es para otra charla. Mira, una reflexión solo del tiempo de estudio. Cuidado. Y hay una frase que cada vez me gusta más porque veo evidencia científica que la corrobora. No hay que estudiar ni mucho ni poco, hay que estudiar bien. Repito, no hay que estudiar ni mucho ni poco, hay que estudiar bien. Y la completo, quien estudia mucho estudia mal. Quien estudia mucho estudia mal. El tema del aprendizaje, que es para hablar también de qué pasa, cómo aprendemos y qué es la memoria, es como una curva, una campana de Gauss. Si estudio poco, rindo poco. Si estudio más, rindo más. Si estudio más, rindo más. Si estudio más, rindo más. Llega un momento que si estudio más, va a bajar mi rendimiento. Y eso, cuidado con mataros a estudiar ahí. Tenéis que ser eficientes en el estudio. Eso de estar horas y horas estudiando no es nada efectivo. Terminar de estudiar antes de estar cansados, por ejemplo. Eso es para hablar de otro tema, ¿no? De la temática de hábitos de estudio o ver qué podemos hacer para mejorar el aprendizaje en ese sentido, ¿vale? ¿Me comentáis si lo hacemos más ameno vosotros? Sí. Yo tengo una cosa muy curiosa también. Igual que has dicho que los docentes, vamos, lo solemos hacer por lo menos muchos bastante, el tema de calentar el cuerpo cara a posibles
lesiones, bueno, para una trompeta, para un instrumento de viento metal, me imagino que para uno de cuerda también, es fundamental, puesto que entran en juego muchísimas articulaciones, muchísimos músculos a la hora de interpretar. Lo que sí quizá echamos en falta es el otro aspecto que has dicho, el de calentar la mente, ¿no? Porque estamos calentando el cuerpo, pero no calentamos nuestra mente cara a esa posible interpretación que vamos a realizar, ¿no? Como tú mismo has comentado hace un momento, muchos de los aspectos señalados en encuestas es la propia ansiedad a la misma clase, ¿no? La misma, si no me llevo bien con el profesor porque no estoy bien con él, y si me llevo muy bien por las expectativas que tiene sobre mí, eso que quiero cumplir, y quizá no llego, ¿no? Por mi nivel de estudio. ¿Qué podemos hacer los docentes? Porque está claro que a corto plazo no vamos a tener un psicólogo en el centro. ¿Qué podemos hacer los docentes para trabajar estos aspectos en clase? Sí, pues mira, es algo que vosotros, me imagino, ahora me diréis si habéis sido víctima de este proceso pedagógico, ¿vale? Lanzamos una reflexión y tiramos de ella. Un alumno va a clase a que el profesor le enseñe. Algo obvio. Yo voy a clase a que tú me enseñes a mí. Pero a veces desde el minuto cero esto se pervierte. Y resulta que yo no vengo a clase que tú me enseñes a mí, sino demostrarte lo que he estudiado yo de la última lección. Y entonces ya va mal esto. Y eso genera mucha ansiedad. Claro que el docente tiene que tener feedback del alumno. Si no tengo feedback no te puedo orientar. Pero no podemos ver que cada semana esto es una evaluación, porque eso es uno de los problemas que es causa y efecto de la ansiedad. Los músicos estáis siempre evaluando y eso es terrible. Yo os decía antes de empezar la sesión esta en vivo, que yo estudié muchos años la trompeta aquí en Valencia, en mi banda, como aficionado. Yo recuerdo ir semanas a dar clases y me decían, jolín, Guillermo, ¿cómo se nota que has tocado esta semana trompeta? Y yo decía, madre mía, si no he abierto el estuche en 8 días. Y otros días iba allí y me decía, pero tío, ¿pero qué no haces? ¿Cómo que no hago nada? No es lo frecuente, pero el aprendizaje, que hay mucho que hablar de cómo aprendemos, cuidado con que el alumno vea y que vaya a demostraros, porque a veces los músicos queréis sembrar y cosechar el mismo día. ¿Me explico? Y eso no. Lo que tú estás haciendo una semana igual no se ve en una semana, se ve dentro de 2 o 3 semanas. ¿Qué podemos hacer? Decirles que si yo llevo 4 semanas y no avanzo, me pasa algo, pero de una semana a la otra, oye, eso de que cada semana tengo que avanzar, que el aprendizaje no es así, por Dios, que el aprendizaje, mira, nadie aprende así. Nadie. Aprender, que es memorizar a largo plazo, retener en el hipocampo, no estamos así. ¿Cómo aprendemos así? De una manera muy irregular. Y llega un día que, boom, ahora me sale lo que me salía hace 3 semanas, pero eso es algo que tenemos que quitar y cuesta mucho. Vosotros estáis siempre así. Yo siempre pongo esta figura, siempre. Os estáis evaluando constantemente. Y eso es causa y efecto de la ansiedad. Es como si yo estuviera hablando aquí ahora y mientras hablo, hay una parte de mi cerebro que está diciéndome, no hables tan rápido, Guillermo. No te entienden. No estás gustando nada, por Dios. ¿No ves que te tocas la nariz? Eso es lo que hacéis vosotros. Estás evaluando mientras tocas y eso es terrible. Y eso hay una expresión que yo digo hace ya muchos años que cada vez que la digo se me pone la piel de gallina porque os pasa al 100% de los músicos. Y es ya una idea de esa relación amor-odio que tienes con la música. Un músico está en la cueva, tocando, yo digo, la cueva, en el cuarto solo tocando una mañanita 2 horitas. Si ese estudio ha salido bien, ese día eres un poco más feliz. Si ese estudio ha salido mal o bastante mal, eso te afecta un poco del resto del día. Eso es una barbaridad, eso no tenía por qué pasar. Eso no. La música no nos puede tratar así de vosotros a la música, porque estáis continuamente así, tratando. ¿Cómo hay que calentar la mente? Precisamente igual, fíjate, todo lo contrario. No hay que pensar mucho en el concierto. Y enlazamos con el tema también, que ahora se solaparán de cómo preparamos las pruebas. De hecho, yo les digo a la gente que veo que prohibido que te pregunten cómo lo llevas. Eso de que cómo lo llevas, ¿cómo va la prueba? ¿Cómo va el concierto? Por Dios. O la gente que hasta... Dile a tus padres que no te preguntan cómo ha ido la clase. ¿Qué eso de preguntar cómo te ha ido la clase? La gente que está estudiando Derecho o Medicina no le pregunta cómo va la clase. No hay una evaluación constante de cada día. No sé si veis un poco la idea. Sí, eso sí. Es causa y efecto de la ansiedad. La ansiedad provoca esto y esto provoca ansiedad. Por lo tanto, tenemos que quitarnos eso. ¿Cómo preparamos la mente? Pues hay que preparar, hay que estudiar, pero a veces el pensar, yo lo digo así de exagerado en mi trabajo, cada segundo neurona, pensamiento que tenga sobre el evento, sobre el concierto, irá contra mí. Porque le estoy poniendo una importancia. Los músicos pasan muy fácilmente de la importancia a la trascendencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desviar, me preparo y me ocupo, pero ni me preocupo, ni estoy pensando, pienso en otras cosas para no darle demasiada importancia, que así todo ya me preguntarán qué tal. Esa sería una manera, ¿vale? De verlo, y luego de conocer estrategias para llevarlos a cabo poco a poco, ¿ok? Ay, estupendo. Mira, aquí dicen un tema muy importante, y ahora me decís, cuidado con los tics y los temblores.
La ansiedad, a ver, sí, la respuesta de ansiedad es el temblor. Si tú tensas mucho los músculos, van a temblar por la tensión excesiva. Pero hay un tema que me interesa mucho, que va por el tema de la prevención. Si notáis que el labio empieza a temblar y sale el aire, hay que descansar. Cuidado con las distonías, que es para otra temática también, las distonías focales. Cuidado con las distonías. Las distonías, a ver, no se sabe del todo al 100% el origen y sobre todo el tratamiento, tenemos un protocolo, pero aquí sí que se saben que apuntan las investigaciones que vienen de un sobreuso. Si conocéis a gente con distonía, son gente que puede que obsesivas, muy perfeccionistas y han estado meses y meses y años repitiendo. Entonces, y casi todos te dicen que empezar con un pequeño temblor. Si estoy tocando y hay un temblor, pues practico más y entro en una rueda obsesiva. Si hay temblores, hay que parar. Hay que parar porque conozco gente con distonía que ha salido y otros que si ya llevas años y años no puedes salir, no hay un tratamiento efectivo todavía de protocolo. Entonces, cuidado con los temblores cuando tocáis, como tocar con dolor. Dolor, molestias, temblores, hay que parar. Hay que parar, relajarte, ir a un fisioterapeuta, que hay muchos en este país especializados para ver qué ocurre, ¿ok? ¿Me decís vosotros? Guillermo, yo tengo una pregunta para ti. Vemos a solistas, vemos a intérpretes, incluso a alumnos, que pasan por nuestras aulas y vemos en los escenarios que desde pequeño, desde niño, ya se le da una predisposición al miedo escénico. Y a otros no, incluso a esos que no, cuando son grandes solistas, verdaderamente les ves con un rendimiento 130%, como tú dices. Mi pregunta es, ¿hay algún estudio científico que relacione la ansiedad escénica con algún elemento físico del cerebro? Quiere decir, ¿alguna conexión neuronal o es meramente emocional todo, 100% emocional? No sé si me explico. Esa pregunta tiene una doble versión también. ¿Influye el carácter de la persona, o sea, el atrevido, el que es muy aprensivo con todo, se pone más nervioso, el descelebrado sale al escenario y se lo come? ¿Tiene que ver algo eso? A ver, interesantísimo, Benjamín, claro. A ver, no hay, en las investigaciones que sabemos de depresión y de cualquier trastorno de ansiedad, no se ve una predisposición genética. ¿Me explico? No. Por ejemplo, sí que suele haber alguna predisposición genética para algunos trastornos, pero la genética predispone y el ambiente dispone, podríamos decirlo, aunque no estoy muy científico, ¿me explico? Hay que tener más papeletas y luego el ambiente dispondrá. Y es verdad que el carácter, que entendemos como personalidad, como la van a ser el instrumento y el conservatorio o los estudios te va a configurar, pero el ámbito familiar también es importante. Pasamos mucho tiempo con la familia. Entonces es verdad que por temas familiares es importante que hay personas que a nivel familiar, sin saberlo, yo a veces digo, jolín, esta familia parece que tenga un máster de psicología de la conducta y tal, porque lo hace todo fabuloso sin saberlo. No meten ideas irracionales, hay una transferencia de todo, sana mentalmente, se ríen de esto, de aquello, tal. Entonces, las condiciones familiares sí que hacen que, pero como el peso de los estudios es tan potente, se pasan tantas miles de horas y tal, a veces compite con ello. No sé si me explico. Si el ambiente de la personalidad fuera tan potente, no habría un 70-80% de ansiedad escénica en los músicos. Entonces, la idea es, sí que es verdad que en algunas personas afecta el carácter y la familia, pero luego el ambiente del estudio, pasáis tantos años y tantas horas que va a paliar contra aquello. Entonces, es importante verlo. Luego, es verdad que el carácter... aquí podemos ver las dos cosas. Conoceréis músicos que son tímidos y luego salen y se dan al 130. Y otros al revés, como los actores, ¿no? Porque a veces el músico se ve haciendo un papel, es distinto. Aquí podemos verlo de todo. Lo más normal es que cuando uno más nervioso está, luego más lo refleja ahí. Me explico. Si yo tengo una vida, tengo ansiedad y tengo tal, luego lo voy a reflejar. No sé si os gusta esta frase, vosotros profesores, se toca como se es. Yo diría que, no sé qué pensáis, hay gente que se toca como es y otros no, porque hacen un papel. No sé si me explico, pero la mayoría, el carácter sí que tiene que ver, pero el carácter también se forma con los estudios que tengo. Me van impregnando poco a poco y me van haciendo que que tengas ansiedad escénica en ese momento. Algo muy, muy importante, mira, que has dicho de la familia, Benjamín. No he hablado de nivel individual. La ansiedad escénica
es un trastorno que suele aparecer en torno a los 12, 13, 14 años. Eso es interesante verlo. Cuando uno es pequeñito, todavía no tiene aquí, sobre todo, bueno, el cerebro no termina de desarrollarse hasta los 25, 27 años, la parte prefrontal, que es la que más tarda. Pero entonces, un niño de 5, 6, 7 años puede tener depresión y ansiedad, pero no es como el adulto, porque su cerebro físicamente no es como el adulto. Entonces, es bueno saber que la ansiedad escénica aparece en la preadolescencia, con esas figuras también de vergüenza, ya sexual, ya asexuada, de género, de la preadolescencia. Entonces, es bueno saberlo porque un niño de 6 o 7 años normalmente no tiene ansiedad. Y es bueno saberlo para prevenirlo, para que cuando venga esa ansiedad, tener ya o conocer pautas para paliarlo, para que no vaya más, ¿ok? Entonces, el que no tiene ansiedad escénica, ¿por qué es? De manera natural. Sí, yo diría que no, ni es nada genético, es porque se han dado condiciones en su vida azarosas que han llevado a que se expongan, a que no tener ideas irracionales, a que le da igual tocar que no, digamos, el protocolo que sabemos para solucionar la ansiedad escénica, esas personas sin saberlo lo han hecho a lo largo de su vida. ¿Me explico? Vale. Pues han tocado delante de su familia y han tocado allí y no se juntaban y fallan y no pasa nada y su familia lo ve como algo normal y no le dan demasiada importancia y tocar es tocar y fallo y no pasa nada y una vida sana, si toco bien, si no también, eso no van a una escuela, pero las condiciones para solucionarlo las tienen ya, pero nada por nada genético, ni de carácter, ni de tal, sino porque, ya digo, el tema ambiental y familiar y de aprendizaje en su vida ha favorecido esas como patologías. Hay gente que, que la depresión o otros trastornos, oye, en su vida no la tienen, porque el ambiente familiar arropado de esas por azar, ¿eh? No hay nada genético o físico de neurotransmisores que podamos decir que generen más ansiedad escénica que otras personas, ¿eh? Vale. Yo sigo preguntando, si me dejáis, Jorge. Sí, bueno, aquí hay unas cuantas también, pero si tú quieres, maestro, adelante. Paloma tiene el micro abierto, ¿quería preguntar algo? ¿Yo? Sí. Sí, pero seguimos. Sí, no, bueno. Seguid. Habla. Paloma, todo tuyo, venga. Venga. Vale. No, yo algo que siempre, lo de comparar nuestra profesión con el deporte, ¿no? Siempre me ha gustado ese tema. Y bueno, el otro día, precisamente, un amigo me recomendó un documental que me dio mucho que pensar, que se llama Free Solo. No sé si lo conocéis. Free Solo es un término de escalada libre. ¿No? Y bueno, aparentemente no tiene nada que ver con la música, pero mi reflexión fue que bueno, el protagonista es Alex Honnold, creo que se llama, un deportista muy, muy famoso. Y hablaba cómo se conocía perfectamente. Él escaló el capitán de Yosemite, y sin cuerda. Entonces se conocía perfectamente a la perfección cada roca, cada orificio de la montaña. Y bueno, fue su mayor reto, ¿no? Entonces, claro, yo eso dijo, claro, él se juega la vida. Si no pone el dedo en esa roca, se muere, ¿no? O sea, realmente claro. Eso... Y nosotros, claro, ya mi reflexión era, tenemos que relativizar nuestra experiencia, ¿no? Quizás, porque para nosotros muchas veces nos ponemos en el escenario y creo que las reacciones que tenemos es como si se acabara, si nos jugáramos la vida, todas las sensaciones que tenemos dentro. Pero realmente no nos vamos a morir. Lo peor que puede pasar es pasar un mal rato, ¿no? No sé, quizás debemos no fijarnos tanto en el fallo, ¿no? Que eso es algo que los músicos de conservatorio quizás estamos muy en eso, en el error. Fijarnos mucho en el error y en qué dirán. No sé, sí. Es una reflexión un poco que... Sí, no, gracias, Paloma. Cosas interesantes. Sí, hay antes decía, mucha semejanza entre la actividad deportiva y la actividad de la música. Y también sobre la psicología del deporte y psicología de la música. Pero fíjate, yo siempre digo este ejemplo, cuando un deportista tiene las Olimpiadas el año que viene, en octubre del año que viene, empieza ya un año y pico a hacerse toda unos horarios y unos entrenamientos para allá. Ni siquiera ser profesional. La gente que corre maratones, que es una especie de virus bueno, que yo creo que todo el mundo ahora corre maratones y le ha dado por correr, que está fenomenal, a mí todavía no me ha atacado, pero a mí tampoco. Y que está fenomenal, jolín, la gente se ha enganchado todo. La gente, un mes antes, no es que no estoy preparando medio maratón,
oye, me parece fenomenal, un mes antes. Cuando yo le pregunto a los músicos, ¿qué estás preparando? ¿Estudiando? No. Tienes dentro de 3 semanas la oposición o la prueba. ¿Qué estás haciendo? No hay nada, porque no hay un protocolo donde a nivel psicológico puntual yo tenga que preparar. ¿Pero qué haces? Estudiar. Hombre, estudiar no, eso ya sé que estudiarás. Ni siquiera se plantea. Un deportista de nivel, si es de nivel también, músico de nivel, un deportista de nivel, no es igual que las Olimpiadas estén a nivel del mar que a 3.000 metros. No es igual que haga calor que frío. Empiezan a ver eso y empiezan a cuidar su alimentación, que es otro tema interesante para los músicos, la alimentación. Vosotros no cuidáis nada. Y es una reflexión, porque hay un hueco alucinante que uno no lo prepara psicológicamente y conductualmente. ¿Cómo preparamos esas cosas? Que eso es muy importante verlo también, para ver que hay pautas que os tienen que ayudar, que no solo es el estudiar, si no, no estaríamos aquí o no me dedicaría yo a esto, porque a veces ocurre al revés, de tanto prepararlo, lo que hacemos es nos pasamos de rosca y es peor la situación, ¿sabes? Muy bien, Guillermo. Mi ejemplo de vida podrías ponerle nombre o podías darle un marco científico. Bueno, como sabes, yo he estado 27 años de solista de la Orquesta Radio Televisión y los primeros, yo diría que 8 o 10 años lo pasaba bastante mal, hasta el punto de que se me cayó el pelo y todo, la alopecia esta nerviosa, ¿vale? Y bueno, pues a partir de ahí empecé a pasarlo cada vez menos mal, hasta que últimamente, en los últimos 15 años o más quizás, la verdad que disfrutaba con los grandes solos y sin problema ninguno. Es una manera también de salir de la ansiedad escénica. Hay que pasar por ese calvario y hay que ir como los burros a palos. Venga, cuando ya no te duele el palo, ya va la cosa, ¿no? O ¿cómo me pasó a mí? ¿Cómo salí de ahí? Porque yo digo, pues, miro para atrás y digo, anda, yo para tocar cuadros me ponía muy nervioso y ahora no. He hecho quizás, o qué es lo que ha pasado en mí. Digo este ejemplo para toda la audiencia, ¿no? Que yo creo que puede ser interesante, ¿no? A ver, Benjamín, que han habido momentos que se cortaba el sonido. ¿Te refieres a que si para solucionarlo hay que pasar por la experiencia de pasarlo mal y de tener... Bueno, yo no se lo deseo a nadie, pero valga como ejemplo, ¿qué pasó para que esos años estuve tan mal y después estuve tan bien disfrutando, ¿no? ¿Qué fue? ¿Motivo de la experiencia? ¿Motivo de que ya lo había tocado todo y ya iba de vuelta? Ni había psicólogos ni había, como digo, iba a base de palo, o sea, de pasarlo mal, a veces menos mal, a veces muy bien, pero había veces que salías muy cabreado de los conciertos, como diciendo, yo no valgo para esto. Y incluso en mi familia me lo notaban, ¿no? Mis hijos pequeños, mamá, papá, hoy esta semana que toca. La Quinta de Madre. Ah, vale, entonces hasta el sábado ya no le hablamos. O sea, cosas de estas, ¿no? Y, sí, mi mujer te lo puede decir perfectamente y mis hijos que son mayores también. Quiero decir, ¿qué pasó en mí, quiero decir, en un cerebro como el mío para que de repente ya empezara a disfrutar? ¿Qué fue? ¿La experiencia, el que ya lo toqué antes? O digo que sirva esto como ejemplo para la audiencia, ¿no? Para los que están oyendo. Ya sé que no es la mejor manera de salir de la ansiedad técnica, porque imagínate, ¿no? Mira, cuando yo empecé con la psicología clínica, a los pocos meses me preparé en un máster y tal, y cuando abrí el despacho y tal, tuve un caso de una chavala que se quedó viuda, joven, con depresión, ya tenía 6 o 7 meses, vino. Y me dio una explicación que se me ha quedado grabada, pero para toda mi vida. Qué bueno es esto. Esto no está en los manuales, ¿no? Me dijo, Guillermo, yo lo he pasado mal, se murió mi marido hace 4 o 5 meses, lo he pasado mal, y yo sé que hubiese salido por mí misma. Pero lo que yo hubiese tardado 1 año y medio, 2, contigo lo he sacado en 3 o 4 meses. No sé si me explico. Es decir, al final, lo que hacemos es, si nos ahorramos tiempo y sufrimiento en ese camino, ese es el trabajo del psicólogo clínico. Que mucha gente no sale, ¿eh? Mucha gente no sale y lo pasa mal en sus vidas individuales y personales. Pero lo que podemos hacer es, ¿por qué pasó eso? Pues no sé, se darían estrategias tuyas que sería difícil de ver para que salieras de ahí. Muchos compañeros no salen, ¿eh? Y lo abandonan sí. y no tienen problemas, pero la psicología, no Guillermo, la psicología clínica sabemos qué caminos hay, qué atajos hay para llegar ahí. Y eso me parece interesante. Y otro tema, porque estás tú aquí, yo lo he comentado muchas veces, ser solista de una orquesta sinfónica debería de ser legalmente una profesión de riesgo. Yo lo estoy diciendo hace muchos años, de riesgo. Sí, lo es. Eso debería implicar que cuando llegáis a una edad
que hubiera una especie de voluntaria de jubilación semi-voluntaria, media, pero si estuviéramos unidos, como hacen los médicos, podías tener, una vez tú dejas, podías ir a dar clases en conservatorios a la gente que ha estado solista para aprovechar tu experiencia y tal, pero aquí como cada uno va a la suya, hay algunas experiencias de estas en orquestas de Países Bajos donde hay cosas muy buenas, que yo estoy, a través de AMPOS, ya ellos lo hemos visto alguna vez, ellos lo hacen, la posibilidad, no sé si lo conoces, de voluntariamente a partir de los 50 años, 55, yo reduzco mi jornada tal, porque está soplando ahí de solista o tocando. No, esto en España, olvídate, esto es totalmente... Olvídate, mira, eso va a llegar. Que tardemos 20 años o 15 o 10 depende de nosotros. No sé si me explico. Guillermo, incluso después de estar 27 años ahí, cuando lo dejas al día siguiente te quitan sueldo. Fíjate tú, qué triste. Qué triste. O sea, pero no te dan ni las gracias, ¿eh? Directamente al mes siguiente la nómina ya te viene de ayuda de solista. Y tú dices... Vaya 27 años perdidos que he tenido. Esto es increíble. Sí, las orquestas es otro tema para hablar. Ha cambiado mucho, ¿eh? Cada vez hay más sensibilidad, hay gerentes que saben de qué va esto. Había gerentes que no sabían ¿el gerente de qué? Lo ponemos aquí no sé, en el gerente de aguas o de conservas, o lo ponemos en la orquesta. Eso ha pasado, no me tiene. Yo conozco más de uno, ¿eh? Ahora, sí. Cada vez hay más gerentes que tienen sensibilidad, que conocen, que han sido músicos, que tal. Yo creo que eso ha cambiado en los últimos 10 años o 15, ¿no? Pero es verdad que no hay una sensibilidad, se puede mejorar mucho la sensibilidad de la gerencia, ahora ha cambiado, pero estos temas son algo que tenemos que estar unidos para conseguir esto, porque es de riesgo. Yo lo intenté, ¿te acuerdas, Guillermo? Hace 3 años, cuando lo dejé de solista, hablamos de intentar hacer algún colegiarnos, como están en el colegio de abogados, colegio de médicos, colegio de... Sí. Y justamente sería luchar por los derechos. Y es lo que tú dices, habría menos ansiedad si todos fuésemos una. Eso sería la leche, porque no hay nadie que te... A ver, estás tocando y en el público ves a 40 trompetistas porque va a la alpina y no estás acojonado mirando a ver quién ha venido y quién no. ¿Sabes? Porque si estás colegiado estás viendo que están tus amigos, que están por ti, que están... No sé, claro. Es uno de las conquistas que se tienen que hacer, el estar unidos para conseguir muchas ventajas, hablar de la formación y la nivel profesional también en ese sentido, ¿eh? ¿Okay? Muy bien, Guillermo, gracias. Se nos acumulan aquí las preguntas. Guillermo, alguna más que tenemos, por ejemplo, dice David Cuenca Vázquez, el otro David Cuenca. Uno de los efectos secundarios, me imagino que se refiere a la ansiedad, es la sequedad de boca. Claro, lógicamente eso implica menos pasos de aire, entiendo que era un instrumentista de viento, y en este caso de metal, y menos control con el instrumento. ¿Qué se puede hacer para remediar eso? A ver, la sequedad de boca es una respuesta de la ansiedad escénica, de la ansiedad en general, ¿eh? Cuando uno tiene ansiedad se seca la boca, porque el cuerpo, digamos, que no hace falta la saliva, y la saliva, esa energía está... De hecho, como dato curioso, casi antropológico, en los toros, en los primeros años de toros, se decía de Espartero, ¿cómo escupe Espartero? Espartero no llevaba botijo, que era un torero. Y mire si tenía valor, que no solo bebía porque se sacaba la boca, sino que escupía del torero. De hecho, cuando veis algunos, los guerreros cuando escupen, uno no escupe porque es un guarro, escupe porque te escupo porque me sobra, no tengo miedo. Si tuviera miedo, tendría la boca seca. Es curioso, cuando uno tiene ansiedad o miedo, la boca se seca. A ver, aunque parezca esto muy sencillo, la cosa es más compleja, pero va en esta línea. Hay una parte, no lo explica todo, pero explica bastante. Como tengo la boca seca, bebo. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que al beber se seca la boca. Y al beber, o sea, no sé, a veces se seca la boca porque bebo. Y entonces al beber refuerzo a la boca que se seque para darle yo agua. No sé, y entonces entramos ahí en una espiral. ¿Qué hay que hacer? De verdad, si hay gente que nos está escuchando, verá como, es verdad, esa de la botellita, cuanto más bocas, no tienes la boca seca y bebes, es que como bebes tienes la boca seca. Sé que parece esto un poco rebuscado y fácil, pero es así. ¿Qué hay que hacer? Poco a poco. A veces visualizar que tienes un limón, que estás en casa un limón, ¿qué tal? La visualización, claro, si tienes taquicardia a tope, galopante y ansiedad escénica, mira, eso no lo podemos evitar, hacer técnicas de relajación, pero cuidado con beber, porque conozco muchos músicos de metal y de viento que empiezan a beber y se han enganchado directamente. Entonces, cada vez se seca más la boca porque beben más, ¿eh? ¿Ok? Pero es una respuesta normal de la ansiedad escénica, ¿eh? Vale. Pues te sigo haciendo preguntas. Bueno, compañeros, compañeras, no sé si teníais alguna vosotros para hacer antes de seguir con las del foro.
A mí me gustaría hacer una pregunta, Guillermo. ¿Bien? Bueno, en primer lugar decirte que me está pareciendo súper interesante todo lo que estás diciendo y Gracias. te agradezco pues las reflexiones que haces y tal. Mira, yo te quería preguntar un poco en relación a todo el tema de pruebas de orquesta. Decías que ibas a hablar de esto. No sé si a lo mejor te puedo tirar ahora un poco del hilo. Más o menos, yo creo que todos o la mayoría de la gente que ha hecho pruebas de orquesta pues sabe qué tipo de preparación tiene que hacer a nivel técnico, ¿no? A nivel interpretativo con el instrumento. ¿Qué consejos o qué pautas recomendarías tú a nivel psicológico, a nivel mental? ¿Qué preparación, sobre todo, por ejemplo, desde cuándo crees tú que se debería de empezar a preparar un músico para unas pruebas? ¿Un mes antes, un mes y medio, 3 semanas? No sé, por ejemplo, ¿no? Y a nivel mental, ¿qué pautas recomendarías? Vale, gracias David, porque además ese segundo tema que lo he hablado un poco, ya entramos un poco en él también, de cómo preparar pruebas o conciertos, ¿vale? Mira, eso es, en la reflexión que estás diciendo tú que decíamos antes, primero saber que hay que prepararla psicológicamente o conductualmente y no solo es estudiar, no por estudiar. Mira, varias pautas. A veces, aunque parezca esto lo contrario, no hay que pensar mucho en la prueba. Cada minuto, segundo, que antes decía, que pensáis en la prueba va contra vosotros. Y cuando llegáis ahí, el cuerpo está excitado, acelerado. Porque cada pensamiento que habéis tenido sobre la prueba es un mensaje al cuerpo de que algo pasa aquí. Le estamos dando importancia, trascendencia. Cuando vas allí, el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, ya van locos porque tú le has dado pie a pensar demasiado ahí. Aunque parezca una tontería, viene la prueba, solo hay una manera, bueno, hay una manera eficaz de no pensar en algo y es pensar en otras cosas. ¿Qué hay que pensar? En lo importante. Que aunque sea una posición, lo importante no es eso, son mis hijos, es mi pareja, es mi familia, son los hobbies, es la cervecita de después, es todo aquello que hay alrededor de la prueba. Sí, lo mucho bueno es malo, que dijo el filósofo, y si voy demasiado me paso de rosca, entonces es relativizar. Relativizar es, no voy a pensar en la prueba, voy a ocuparme y a estudiar y a prepararme, pero cuidado con pensar demasiado, y para ello tengo que pensar en otras cosas. Me preparo un viaje de después con la pareja, fantaseo con lo que va a pasar después. Cuidado con pensar mucho en la prueba, eso es muy importante. Luego, si la prueba está aquí, normalmente la gente suele estudiar así de cantidad, más, la prueba. Es al revés, la prueba está aquí y un mes antes yo sigo estudiando a mi nivel. Y un mes antes hago pam, menos, y el último día de la prueba no estudio. Eso me cuesta mucho. Y no conozco a nadie que me haya dicho, Guillermo, me has dado mal consejo. ¿Cómo? No. ¿Qué hace un deportista el día antes de una competición? Oye, depende del nivel que tenga, relajarme, tal, el hotel, o en casa, o tal, los compañeros, o equipo. El día antes de la prueba no hay que estudiar nada. Nada es nada. Eso no favorece el aprendizaje. Eso está demostrado que lo obstaculiza. Porque, mira, algo de sentido común, que hay explicaciones más técnicas y a nivel cognitivo y neuronal, ¿vale? Si lo que estudias un día o dos antes va a aportarte algo para la prueba, no te presentes, porque, hombre, estás muy verde. ¿Eso te va a aportar algo? No. Y si no te aporta nada, ¿para qué lo haces? Para crear inseguridad. Entonces, el día antes no se estudia nada. Si es por la noche, la prueba a la tarde, ese día nada. Y el anterior, nada. Y no estoy tocando ahí la prueba. Eso es importante. Luego, las semanas antes no toco una corchea que no sea todo, de principio a final. Tú no vas a tocar ahí el solo, vas a tocarlo todo. Eso es una cosa que hacéis bastante mal. El corredor de 100 metros tiene que ser el mejor en 100 metros, no 110, ni en 90, en 100 metros. El corredor de 100 metros corre kilómetros, pero sobre todo corre miles de veces 100 metros. Si tú tienes una prueba que crees que va a durar 4 minutos, oye, esa la tienes que hacer centenares de veces meses antes. Es que esto es el concierto, ¿vale? Pues tú, prográmate y a través de la visualización y físicamente hago simulacros de la prueba. Y 2 semanas antes no hago una corchea que no sea la prueba. Mes y medio antes, sería un mes y medio antes, ya todos los días la prueba o el concierto, pero ni más ni menos. Y ¿qué es eso de hacerlo 6 veces? 30 o 40 veces tengo que hacerla. Si es de 3 minutos, de 3, y concentrarme y tal. Una cosa es no pensar, la otra prepararme. O sea, me preparo y la hago, pero en tiempo real. Y cuando voy allí es repetir una de las 70 que he hecho ya. Esa sería la idea, ¿vale? Vale. Hago hábitos de estudio, que es para otro tema, si hacemos otra, que hablar solo de los hábitos de estudio. Un mal hábito que tenéis muy frecuente cuando tenéis una prueba es, mientras estáis estudiando, pensar en la prueba. Eso es un mal hábito de estudio. Los hábitos no solo son físicos, sino también mentales. Claro,
tú estudias para algo, pero ese algo no lo tienes presente. Si lo tienes presente, te está intoxicando la evolución. Yo cuando preparo, o alguien que no es músico, cuando preparo una ponencia, un artículo, yo no pienso si gustará o no gustará. No estamos pensando en la evaluación que tendrá. No, claro, no hemos ido a un conservatorio y no sabemos, no estamos pensando que si gustará o no gustará, pero yo no lo pienso. Como mucho que pensaré, pues será lógico que habrá gente que dirá que esto es muy bueno o muy malo, yo qué sé. Con esto que estoy diciendo habrá gente que dirá qué bueno es Guillermo y qué malo que es. Pues sí, yo qué sé, pues claro que sí. Pero uno cuando prepara una ponencia no está pensando si gustará o no gustará al congreso o a la gente. Estás en ello y vosotros cuando tocáis, de alguna manera estás proyectando allí. Eso no hay que hacerlo. Una cosa es hacer un simulacro, de principio al final. Y otra, cuando estudiáis, pensarlo. No existe. No sé si se entiende la idea. El pensar sobre la prueba es malo. También cuidado con que te pregunten qué tal, cómo lo llevas. Dile a la familia que no te pregunte qué tal, cómo lo llevas semanas antes. Eso os agobia mucho. Lo llevas bien a los compañeros. No me preguntéis por la prueba, por Dios. Luego, esto cuesta más, porque no es igual hablar. Es que lo más difícil es, yo soy una orquesta, ya estoy ahí 4 o 5 años y sale la plaza donde yo estoy tocando, esas son muy difíciles de conseguir porque hay tanta presión. De verdad, eso es lo más difícil que hay. Más que gente que conozco que va a la Filarmónica de Berlín y llega a la final porque es muy difícil estar todo ahí. Porque los compañeros, venga, tranquilo, que es para ti, tranquilo. Lo dicen para animarte y te hunden en la miseria porque hay mucha presión en el sentido ese. Entonces, ¿qué hay que hacer? Saber que después de la prueba vas a ser feliz. Es un trabajo ya psicológico, ¿no? Decir, oye, si tú te crees que vas a ser más feliz con esa prueba, vamos a trabajar ese tema porque va mal. Tu felicidad es una cosa más, viene de otras, pero eso no hay que decirlo teóricamente, hay que vivirlo. Y si yo tengo claro que voy a ser igual de feliz con la prueba o no la prueba, mi probabilidad es más alta de conseguir el éxito, si sería tocar el 130%. Eso es muy importante. Y también, cuidado con el último día de la prueba. Normalmente si hacéis cosas para mejorar la prueba contra vosotros, por ejemplo, me refiero, el día de la prueba, ese día no tomo café, hago siesta, ese día, si cambiáis demasiado vuestros hábitos, el mensaje que dais a cuerpo es de que algo pasa aquí. Todos los días tomas café y ya no tomas café. Bueno, yo veo cosas, claro, que son de película. Yo un mes antes ya no tomo café. O no tomo naranjas, cosas supersticiosas, o hago esto y tal. Pero lo único que da es que ponemos ansiedad. Manías hay, vaya, pero de la madre mía, pero son... Mirad, incluso ese día hago esto, ¿no? Las uñas a los guitarristas, esto, la cuerda... ¿Qué hay que hacer? Nada, lo que haces es un día normal. Si estás en otra ciudad, todo el país, no. Pero si haces algo por prueba, irá contra ti. De hecho, hay una frase que yo digo mucho en clínica, en otros trastornos y demás, pero aquí también en la psiquiatría escénica, y es, sobre todo se basa en agorafobia, en ataques de pánico, que fastidia mucho a la gente, pero aquí también un poco, y es, hacer conductas de seguridad crea inseguridad. Repito, hacer conductas de seguridad cuando no hay un peligro crea inseguridad. Entonces, oye, repasar a última hora, estar pendiente, afinar demasiado, son mensajes a tu cuerpo de que algo pasa aquí, vas a estar temblando, no podemos parar ya aquello. ¿Qué hay que hacer? Oye, nada, con tranquilidad, no hacer esas conductas. No sé si me explico. Si todos los días tú tienes un protocolo, ese día ¿por qué haces esto? Todos los días calientas 5 minutos, y ese día ¿por qué 10? Todos los días tomas esto, no sé, ves un poco. Oye, tienes que hacer un hábito normal y es hacer algo que has hecho 50 veces, por Dios, es como ir en bicicleta. No darle importancia a hablar otras cosas y no prepararte demasiado. A veces me cuesta mucho deciros que no hay que prepararse tanto a nivel de protocolos, que son supersticiones que generan mucha inseguridad en ese sentido, ¿ok? Sí, Guillermo, una pregunta. Bueno, una duda. En mi época mala, al principio de solista en la orquesta, me pasó un caso curioso que digo, algún día lo tengo que preguntar a un especialista como tú. Bueno, pues, no haberte esperado hasta aquí, habrme llamado. A ver, ¿verdad? No te conocía, no es muy importante, pero a lo mejor tiene una explicación científica, técnica. Yo iba para el concierto en el coche, este día estaba lloviendo, era de noche porque era invierno ya, y justo antes de llegar al teatro tuve un percance que no pasó nada con el coche, casi que me pego un tortazo con el de delante y que me subió el subidón, me asusté de una manera que creía que me mataba. Justo aparco, me siento en la orquesta y digo, ¡hala! Estoy súper tranquilo. ¿Y esto por qué? Y de las demás semanas dices, coño, ojalá me dé alguien un golpe en el coche, ¿sabes? Como que... ¿Qué pasó ahí en la cabeza? ¿Por qué aquello me disminuyó, ¿no? Lo que para mí era importante, algo así, digo yo. Claro. Y lo que te ocurrió es que ahí hiciste lo que se llama la curva de la ansiedad antes de llegar a la situación ansiógena. Qué bueno.
uno no puede tener ansiedad. Cuando estás en contacto con la ansiedad, no puedes estar con ella más de 2 o 3 horas. Tenemos un límite fisiológico. Otra cosa es preguntarme por la ansiedad generalizada, que es otro trastorno que va, viene. Pero si tú estás en contacto con la ansiedad, estás hora y media, 2 media. A ti te dio la curva de la ansiedad antes y cuando llegaste tu cuerpo estaba cansado, agotado. No le daba tiempo a tener la ansiedad porque ya estaba agotado. De hecho, os pasa muchas veces. Muchas veces la curva sube y hacéis el concierto ya arriba. Y cuando ha pasado decís, ahora es cuando estaría yo bien para darlo. Claro, ahora que te haya pasado la ansiedad. De hecho, conozco casos así, que por azar hacen lo que tú has dicho, ¿eh? Pues la persona que está en un gimnasio, ahí matándose 2 o 3 horas, y luego le llega tarde, va, y está tan cansado que hace el concierto y está súper relajado. ¿Qué hizo desde entonces? Cogerse, que tampoco es bueno cogerse a ir al gimnasio como una dependencia antes, ¿sabes? O no puede haber algo, hacer alguna actividad o algo que simule esa bajada de ansiedad para que en el escenario está perfecto. ¿No hay claro, pero para eso? No. Pero, anécdotas tengo un montón. Tengo un músico que no sé si nos estará escuchando, un gran chelista de andaluz, que lo mismo que tú, le pasó algo parecido. Tenían ya música de cámara allí, se llenó el teatro y pusieron el atril y él se atrevió al adelantarse, salir solo a poner bien el atril. Le cayó y ¡boom! Y tiró todos los atriles. Salieron todos, le pegó un bajón y luego ya tocó de maravilla. ¿Y qué hice desde entonces? Procurar hacer un escándalo, tirar los atriles, que los compañeros decían, tío, ya está bien de tirar los atriles antes del concierto. Claro, si eso... Mira, las estrategias me sirven para servir. Si eso sirviera y luego poco a poco se va esa estrategia y tú ves la ansiedad, sería una buena. Pero si hacemos eso, cada vez necesitaremos más dosis de golpes de coche. Si eso que te has hecho tú lo hicieras 15 veces, a las 15 ya dirías, necesito 2 golpes del coche. No sé si me explico. Claro, la ansiedad produce una habituación y dependencia. Entonces, no es la solución definitiva. Es como el submial, como tal, que es efectivo, pero si lo repites, necesitaré más. Soluciones hay otras que sí que van a paliar y que cada vez tengamos menos, ¿vale? Vale, gracias. Y está claro que bueno, que el maestro Benjamín tenía una preparación importante como músico, ¿vale? Lo digo cara a los jóvenes que estáis escuchando esto, que nadie vaya a coger una moto, un coche, ¿vale? Y hacer cosas raras antes de salir a tocar. O sea, hay una preparación para todo esto, ¿de acuerdo? Aquello fue pues simplemente una subida de atención que, bueno, que luego, como dice el maestro Guillermo, hizo que bajara la ansiedad cara al acto en concreto. O sea, me imagino que hay medios mucho más fáciles, ¿no, maestro? Sí, ¿No, maestro Guillermo? Seguro que sí. Además, yo os agradezco, Jorge y a Benjamín, que os conozco hace tiempo también, lo que estáis haciendo de verdad, porque yo creo que la mayoría sois así, iniciáis cosas, pero hay algunos colegas que no hablarían de esta manera. Yo recuerdo en Córdoba en la conferencia que dio, que dijo ya Benjamín, aquello del huevo frito, de acuerdo a la anécdota que dijiste, Benjamín, sí. Yo soy eso. Estoy muy... Esa anécdota, ¿no? Pero eso dice esa terminología a veces para hablar un poco de la ansiedad. Sí, pero ojalá hubieran más profesores que hicieran estas cosas, porque todavía hay mucha ignorancia, hay mucho de que eso es de un psicólogo, de un loquero. Yo todavía lo oigo, es triste, de verdad, ¿eh? Y yo digo, hombre, se llama catedrático este. Eso de un loquero que no venga aquí, eso lo he oído yo, hace meses, ¿eh? Un loquero, tal. Hay mucha... no sé cómo llamar, mediocridad intelectual, por llamarlo de manera suave, hay mucho, y eso está haciendo mucho daño al avance educativo de la música, ¿no? Mucho, eso de psicólogos, fisios, por Dios, y que la gente vea, que gente como Benjamín, como vosotros, que estáis aquí, yo creo que es para felicitarme y felicitaros a vosotros por lo que estáis haciendo, que no toda la gente lo hace así, ¿eh? Mirad, algo importante que dicen por aquí, que ese es otro tema, si queréis para otra vez hablar del confinamiento, consejos... ¿Recomienda descansar semanalmente con rutina? Sí. Un día a la semana hay que parar. Pero parar es parar. Parar es no ni tocar el instrumento ni ver el concierto de la 2. Bueno, si toca Benjamín lo grabáis y lo veis al día siguiente. Pero no hay que ver nada. Desconectar. Eso es necesario. Hay gente que le cuesta. Hay que parar un día a la semana y en vacaciones 2 o 3 semanas y desconectar. El aprendizaje es me voy, desconecto y vuelvo. Hay que desconectar de verdad. Primero porque tenemos una familia y tenemos cosas que hacer. Y luego porque si queremos rendir más, luego paramos, luego volvemos, rendimos más. Si por parar un día a la semana rindierais menos, no sería buen consejo. Si paráis un día a la semana, vais a rendir más. ¿Cuántas veces tocáis un domingo o un sábado por mala conciencia de que tengo que tocar? Porque hay gente que me adelantará. Porque ¿qué estoy haciendo aquí? Eso no vale para nada. Eso está enturbiando, está contaminando el estudio del día antes. Entonces, tener hobbies.
Pasatiempos. Mira, otro tema, hablar de la musicorexia, de la adicción. Tienes hobbies, pasatiempos, desconectar un día a la semana es necesario. Y ahora con el confinamiento más todavía. Que hayan días que no todos los días sean iguales. Eso da hasta miedo esa frase. No, los fines de semana desconecto. Eso de mi vida es la música, no, tu vida no es la música. Tú eres una persona que se dedica a hacer algo bello, bonito, fascinante, que es la música. Tu vida es tu familia, tus hobbies, la cerveza, de verdad. Esto es muy importante. Así que una cerveza, pero bueno, cualquier cosa que te guste para desconectar. Hay que desconectar un día a la semana y más. Eso es un tema interesante, ¿eh? ¿Ok? Sí, yo descanso 1 a la semana y en verano 3 semanas, así. Cuando era solista, ahora descanso más todavía. Muy bien, muy bien. Y hay muchas barbaridades que no están basadas en la ciencia. Es que si paras una semana y luego no lo notas, que no lo notas, que el músculo no se pierde en 2 o 3 semanas. Que Es la inseguridad propia que te da el decir, tengo la trompeta ahí, ¿cómo no la voy a coger si mañana tengo concierto? Esa necesidad, ese cargo de conciencia que te queda. Sí, venga, lo voy a tocar aunque sea una vez. Lo que decías tú del huevo frito... Que por de manera real, que te haga falta, no te hace falta, es inseguridad y todo algo mental, ¿eh? Sí, sí. Esto que dices de huevo frito, que mucha gente no va a entender, quizás, decía que si en la mente, dibujabas la mente, ¿no? Con un gran diagrama, y la música era como un sol, ¿no? Que te eclipsaba tus amigos, tus amistades, tus aficiones, tu familia, etcétera, etcétera. Yo cuando dejé hace 3 años, por voluntad propia, dejé la plaza de solista porque me apetecían hacer otras cosas, ese huevo desapareció y emergieron pues todo mis aficiones, mi familia, mi hobby. Incluso mi familia me lo nota. Me dicen, Benjamín, pareces otro, eres otra persona desde que no eres solista. Y mira que los últimos 15 años, la verdad que lo he disfrutado mucho, pero me tenía esa gran exclusividad en mi mente, ¿no? El cada día te examinabas, el la de afinar ya era un examen, o sea, era como esa... Bueno, estoy vivo, he sobrevivido, ¿eh? Claro, al final eso es lo importante, ser feliz y pasarlo bien, ¿no? Sí. Si os parece, vamos a darle un empujoncito a las preguntas, que hay aquí preguntas para llenar un carro, ¿eh? Bueno, pues otro día hacemos Jorge, otra. perdona, Sí. ¿podría preguntar algo? Claro que sí, es que las preguntas... Tú eres la dueña de todo esto, tú puedes preguntar lo que tú quieras. Bueno, Guillermo, en primer lugar, muchas gracias por estar hoy con nosotros. De verdad que es un placer escucharte y bueno, yo en mi caso por lo menos estoy aprendiendo muchísimo y espero aplicar cuando salgamos de este confinamiento, ¿no? Y bueno, mira, mi pregunta es la siguiente. Me está relacionada sobre el tema de la concentración. ¿Cómo podemos potenciar o trabajar la concentración para que podamos tener un rendimiento mayor de nuestro estudio o incluso in situ, ¿no? Cuando estamos tocando en la orquesta, un concierto, audición, examen, etcétera? Esa es mi pregunta, Guillermo. Gracias, porque ese tema es importantísimo. A ver si lo resumo, porque hay que hablar mucho del tema y es un tema muy interesante. A ver, adelanto ya. A veces el problema que tenéis es que os queréis concentrar tanto que os desconcentráis. ¿Me explico? Voy a concentrarme. No te concentres, toca. De hecho, la concentración provoca desconcentración. Yo distinguiría aquí, mira, el aprendizaje, y entramos también en esto, cualquier cosa aprender, ¿eh? Hacer una paella, que siempre estoy yo con hacer una paella, huevo frito, o tocar a Mahler o la quinta o Beethoven o Mozart, todo el aprendizaje tiene 3 áreas. Algo que entra, algo que se consolida y algo que sale. Eso es aprender. La cosa más compleja, pero tiene que ser esas 3 áreas. Algo que entra a través de los sentidos, algo que se tiene que consolidar en el hipotálamo aquí, las neuronas, tiene que haber neuroconexiones con la dopamina, tiene que conectar. ¿Cómo se consolida? El refuerzo, la repetición, vale. Y luego tiene que salir. Vale, para entrar me tengo que concentrar, pero para salir no. ¿Me explico? Para entrar es cuando estoy aprendiendo, me tengo que concentrar. La concentración, si es un faro así, lo tengo aquí. ¿Cómo me concentro en el estudio? El móvil fuera de la habitación. Por modo avión, hago así, a ver si tengo un mensajito. El móvil fuera. Si yo tengo el metrónomo, otro móvil que tenemos 5 en casa o 6, y pones el móvil de esos viejos, el metrónomo. Y me concentro. Y la concentración y el tiempo son inversamente proporcionales. No se puede estudiar más de 20 minutos seguidos, concentrados. Te pones la alarma 20 minutos a tope y paras. Y te vas y vuelves. La idea es, para meterlo me concentro. Me concentro es técnicas de visualización, técnicas de conciencia corporal, cada nota la siento y la siento. Pero conforme ya lo tengo dentro, luego poco a poco no me voy a concentrar porque ya lo sé de manera automática. Por ejemplo, cuando uno aprende a conducir el coche, oye, tú aprendes y estás consciente de todo. Parece que no quepa el coche en la calle y tienes todo tú muy consciente. Llega un momento que ya lo haces de manera natural. Ese paso lo tenéis que hacer vosotros, pero no lo hacéis.
De hecho, a veces os queréis concentrar encima del escenario. Y encima del escenario no hay que concentrarse. No hay que tocar concentrado. Hay que disfrutar, fluir, comunicar, sentir. Y eso es lo contrario a la concentración. ¿Me explico? ¿Qué ocurre? Que hay veces que me decís, Guillermo, es que a veces estoy tocando un solo, jolín, me viene la lista de la compra, me viene que te quedo mi perro en el hospital, me viene una cosa técnica de aquí, que ahora viene el alcalde. Vale, eso os viene. ¿Eso por qué ocurre? Pues por muchas razones, básicamente por dos. Una, porque tenéis una vida propia fuera del escenario. Y pasan cosas que os van a afectar. ¿Verdad? Y otra, porque lo que os pasa encima del escenario es un momento muy proclive para que vengan esos pensamientos intrusivos e imágenes. ¿Por qué? Porque lo que hacéis encima del escenario es muy aburrido. Es aburridísimo para vuestro cerebro. Vuestro cerebro está aburrido en el sentido de que lo ha repetido. ¿Cuántas veces lo habéis repetido? ¿30, 40? Vuestro cerebro está de nananí hasta aquí, porque si es importante el concierto, lo habéis estudiado un montón de veces. Entonces, una cosa que es automática, si te quieres concentrar, se bloquea. ¿Se entiende la idea? Entonces, no tengo que concentrarme, tengo que dejarlo salir. Ya lo tengo dentro. Para salir lo tengo que dejar salir. No hay que concentrarse en el escenario, hay que fluir. De hecho, os pasa a veces, a nivel técnico, cuando una cosa no sale, te relajas y sale. Si te concentras, no sale. Hay conductas nuestras que si quieres provocarlas, no salen. ¿Cuántas veces queremos dormir una noche que al día siguiente te levantas un poco antes, tienes que coger un avión o un tren? Va que quiero dormir, va. El hecho de querer dormirte te vas a desvelar. El hecho de estar pendiente de la técnica va a hacer que no. Me concentro para meterlo, pero para tirarlo no estás pendiente del diafragma de la lengua, tiene que automatizarlo. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? No pensar en concentrarse. Dos modos, entra y sale. Pero para salir no tengo que concentrarme. ¿Se entiende la idea? Porque eso de que tienes que saber lo que va. Pero a veces el problema es que os concentráis tanto al tocar que hacéis notas. No sé si me explico. Tiene que ser en modo automático. Claro, si hay ansiedad, es difícil, porque la ansiedad hace que tenga taquicardia, que esté bien de mi cuerpo, tal, no puedo. Pero la idea es, oye, y eso en casa también hay que practicarlo. De hecho, a veces ocurre que días antes de un concierto estáis tocando sin concentraros. Vienes de concierto, voy a concentrarme. No. Eso de voy a concentrarme, lo que ocurre es que viene de la pedagogía. Uno toca para disfrutar. Claro que toca para no fallar, pero no tienes pendiente el no fallo. La mejor manera de fallar es intentar no fallar. ¿Qué tienes que pensar? No pienses piensa en disfrutar, en comunicar, en hacer algo bonito. Si piensas en fallar, no fallar, no sé, como mucho tocarás bien. Y uno vuestro objetivo no es tocar bien, es hacer algo más bonito. No es hacer notas. Para eso ponemos un ordenador y toca como vosotros. Esa pequeña imperfección que nos lo dan las máquinas es lo bonito. Pues yo tengo aquí que mi objetivo es no fallar, no desafinar y hacerlo todo bien, pues mira, pues eso provoca también una concentración bastante mala. Y para terminar este tema, cuidado, porque una cosa es tener un pensamiento en mi cabeza, una imagen mientras toco, y otra cosa es desconcentrarme. Por ejemplo, tú estás conduciendo, cuando uno conduce, oye, te puedes matar si vas con un coche una hora por ahí. No estamos concentrados llevando el coche y te juegas la vida. ¿Y por qué? Porque es mecánico todo. No sé si me explico. Y aunque tengas pensamientos de aquí y allá, la psicomotricidad va igual. Cuando tú estás tocando, aunque tengas pensamientos, si tú tienes un pensamiento y quieres que eso te molesta, te molestará, pero porque lo ves como un atentado a lo que haces. Si tú eres capaz de decir, aunque yo tenga pensamientos, esto es algo motor. Oye, a veces no podemos controlar que has dormido mal esa noche, que has tenido una mala noticia, que ha habido una discusión familiar. Oye, no puedes concentrarte, da igual. Confía que va a salir, porque llevas muchos estudios. Es que no puede quedar, da igual, si es algo más mecánico. Si puedes quitarte y disfrutar bien, pero a veces no podemos. Y creerte que esa imagen te va a dificultar, te hará más daño porque lo crees. ¿Se entiende la idea? No porque esté ahí a la vez, ¿vale? ¿Ok? Sí. Muchas gracias, Guillermo. Las audiciones trimestrales estas de los conservatorios, ¿la ves bien? ¿Están muy distantes? ¿Estaría bien enfrentarse ¿Cuál? más al público? Las audiciones estas trimestrales de los conservatorios, ¿estaría bien hacerlo semanal o quincenal o mensual para enfrentarse más a... ¿O es un error? ¿O es que, ¿cómo se ve eso desde la psicología? Qué bien, Benjamín, has dado un tema de los que más me gustan a mí. A ver, sobre las audiciones hay mucho que decir ahí, a ver si lo resumo también. Las audiciones sobre el papel es algo fabuloso. De hecho, son situaciones donde el alumno se tiene que habituar, exponer, deberían de haber más. De hecho, yo a veces voy por ahí y me dicen, no, aquí hacemos muchas, 6 o 7, hombre, 6 o 7 no son muchas. 6 son una cada 2 meses y contamos un año o una cada mes y pico. Pero mejor que no se haga si se hacen así, porque no se hacen del todo bien. No sé cómo lo hacéis vosotros, pero en teoría, sobre el papel, la audición es un momento donde el alumno tiene que exponerse, tiene que tal. Yo no veo que eso sea así. Yo veo que en la práctica las audiciones son como premios, como castigos. Los alumnos no quieren hacerlos, pero ¿esto qué pasa? Los alumnos
Si tú les preguntas a la mayoría de los alumnos si quieren hacer una audición, no quieren hacerla. Oye, que se pare el mundo. ¿Qué quiere decir que un alumno lo que... Si debería ser el problema al revés, parar de tocar ya. Depende de las edades, esas edades, la gente que está haciendo deporte, sus edades, lo que quiere es jugar el domingo y competir. Y entrenar es un rollo. Y aquí quieren tocar en casa en la cueva y no quieren tocar fuera. Es el mundo al revés esto. ¿Y esto por qué ocurre? Porque no lo pasan bien. Las audiciones, es muy curioso, son generadores de ansiedad. Y lo sabemos, son escapes, son evitaciones a nivel técnico, pero además se dan las situaciones para que... Yo a veces digo, es que no se puede hacer mejor para crear ansiedad que las audiciones de muchos conservatorios. Son premios, son castigos. A veces son más importantes que los conciertos. Se ponen, se hace el papel, se reparte. Además, va toda la familia allí, la familia. Va con el móvil para inmortalizar el evento. El profesor, haciéndolo muy bien, le dice al alumno 6 o 7 veces, tranquilo, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Y tú dices a la persona, tranquilo, no pasa nada, igual que falles, hombre, ¿por qué me dices 5 veces que da igual que falle? No dará igual cuando me dices 5 veces que da igual que falle. Además, algo muy curioso, a veces no toca el alumno, no toca Pepito, toca el alumno de Dalia o de Pérez, no sé si me explico. Sí, Son los alumnos de... Es como, a veces es la única manera que tiene el profesor, eso ya es el colmo de lo irracional en la formación, la audición. La única manera del profesor enseñar su callada tarea en la cueva del aula, que nadie lo ve, a los demás a través de los alumnos. Son los alumnos de tal. Entonces, los demás van a valorar el profesor por sus alumnos, que ya es el colmo de lo absurdo esto. De tal manera que a veces el alumno sabe que lo que quiere es no defraudar al profesor. Claro. Porque yo soy alumno de Pepito y te quiero mucho y no quiero fallar. No sé si me explico. Triple presión, claro. Triple y cuádruple están como diseñadas por el maligno de decir, oye, las audiciones hacen mucho daño, porque además, después de una audición, primero, habría que preguntar a los alumnos por qué no quieren hacerlas. ¿Qué pasa aquí? Vamos a hablar de ello. Y que ellos también intervengan. Aprendemos mucho de ellos, ¿eh? Voy a ir con vaqueros, pues que vaya con vaqueros. ¿Podía tocar una pieza? Pues claro que sí. Porque ellos no pintan nada, muchas veces no pintan. La mejor manera de motivar al alumno es que se sienta y que además se crea y que participe del proceso pedagógico, que aquí pintan bien poco los alumnos, eso es terrible. De la audición hasta todo, que se vean partícipes, eso es hacerles responsables de su educación también. Por ejemplo, las audiciones. Pero después de una audición, en una audición tendríamos que tener solo un objetivo, uno. Luego hay muchos, pero apartados. Uno, disfrutar. Llévate una buena experiencia del escenario. El sitio natural de un músico debería ser el escenario. El escenario debería ser el sitio natural. Y aquí es la cueva, este es el estudio. Y el problema que tiene que ser, oye, parar de tocar ya. Si uno ve, es alucinante. Mira, se deberían de hacer más, pero de otra manera. Una reflexión también. Yo voy a los conservatorios de este país y de otros y no oigo música. Es muy curioso que no se oiga música. No digo las clases, que tienen que estar sonorizadas si se puede para no molestar. No se oye música en los conservatorios. Y ahora te vas a una academia, a un conservatorio, una academia de jazz, de pop, de flamenco, y están en el bar de enfrente tocando y los actores están haciendo una performance. No sé si me explico. Se vive más esto. Aquí sí. No. Toca algo. Es que no he estudiado. Pero ¿qué te he dicho? Usted toca algo, ya está. Usted toca lo que te dé la gana y disfrútalo. Ya está bien de esa seriedad. Que no estoy contra la seriedad de la partitura. Estamos en la dictadura de la partitura, de la técnica. Pero falta esa parte también informal que no se da en los conservatorios, por Dios. Y eso serían audiciones. Habría que hacer más. Casi todos los días. Todas las semanas. Claro. Pero informales. Con un objetivo. Decidme vosotros, en vuestra experiencia como alumnos, ¿cuántas veces os han preguntado, ¿has disfrutado? ¿Lo has pasado bien? Oye, ¿cómo que no lo has pasado bien? Tienes que disfrutar y sacar de una bonita experiencia aquí encima del escenario. Y los profesores tocar con ellos, que eso es otro tema de formación del profesorado. Claro. Yo toco contigo y disfruto yo contigo. Y además, yo estoy tocando contigo para y fallo. Uy, te perdemos, Guillermo. Sí. El profesor, que el gran Javier, fallan ahí. Eso es precioso, porque le estamos quitando toda la idea irracional que tiene ahí. Y lo hago adrede. Ahora, si yo estoy inseguro y quiero demostrar que además de ser buen profesor, toco como nadie de la audición, pues estoy metiendo yo presión. La audición es un tema muy interesante para paliar estos problemas también, ¿eh? Sí. ¿Decíais por ahí? Sí, yo tengo aquí, he visto una pregunta muy interesante y me ha llamado mucho la atención. Dígame. Que Saturnino Cintas, que además es jefe de estudios de conservatorio, es un crack y lo queremos un montón. Y nos va a hacer un horario el año que viene, ¿verdad, chicos? Increíble para todos.
hace aquí una pregunta que dice, Guillermo, ¿has mantenido contacto a nivel ministerial para implementar la formación psicológica en los planes de estudios musicales, desde la base hasta la formación superior? Bueno, si es jefe de estudio, hay que darles un loa porque yo los conozco y sé que cuando viene el momento de distribución de las aulas y los horarios, madre mía, un monumento desde aquí. Nuestro héroe. Estaréis de acuerdo, tienen que aguantar para dar distribución de las horas. Nadie quiere el viernes, esta hora no la quiere nadie, que eso, bueno. Sí. Son héroes, sí. A ver, se han hecho cosas, pero es difícil porque depende de las comunidades autónomas muchos programas educativos, porque mira, la legislación a veces no lo permite. Yo he estado desde muchos años con directores de conservatorio que me han dicho, yo te contrataría ya a ti o a un psicólogo, a un fisioterapeuta, pero la ley no me lo permite. No me permite la ley porque no entras dentro, tenemos que hacer oposiciones, abrir tal, y hay tanta burocracia que cuesta mucho. Se están entrando en Madrid, hay algunos ya en muchos conservatorios orientadores, que es una figura fascinante y necesaria, pero no tiene que copar la otra, la de dar clases de fisioterapia, insisto mucho en la fisioterapia, que es muy importante, de psicología también. Y eso tenemos que reivindicar, y hay que reivindicar a la Junta de Andalucía o a la Consejería de Valencia o los que sea para decir, oye, queremos que aquí se cambien para generar, pero no un psicólogo para que haga psicología, para que dé la asignatura práctica de psicología. Y un fisioterapeuta para que venga aquí. Yo creo que ese es un trabajo que, insisto, tenemos que estar unidos, los conservatorios, que desde hace, creo que no mucho, 7, 8 o 10 años, yo no sé cómo se hacían antes, se hacen ya congresos de conservatorios superiores y se unen, y es una de las conquistas que se podrían conseguir por autonomías o también desde el Ministerio de Educación ampliar las estas. Es un trabajo que tenemos todos pendientes y yo colaboro con vosotros desde ya para que esto se pudiera conseguir. Muy bien. Compañeros, ¿tenéis alguna pregunta más? Yo sí quiero preguntar. Venga, Javi. Mira, estamos hablando todo el rato del pre, ¿no? De la preparación antes. Y ya el post. Es decir, cómo se debe tomar uno lo que ha pasado en el escenario. Si ha sido positivo o ha sido negativo, ¿no? Que también en esos momentos estamos hablando todo el rato del pre y el post también luego trae muchas rayadas de cabeza, ¿no? Vale, sí. ¿Qué hay que hacer después de tocar? Mira, algo muy importante que se ha investigado y es de sentido común. Lo que habría que hacer después es no evaluar lo que ha ocurrido antes, porque hasta 1 hora, 2 horas después tú estás excitado, o bien, o mal, o regular. Entonces, todo lo que pienses va a estar tamizado por una emoción que no va a dejarte ser objetivo. ¿Me explico? Normalmente, emociones más negativas. Sois muy catastrofistas los músicos y veis ahí, de hecho, ¿cuántas veces os ha pasado que habéis tocado algo y se ha grabado? Y habéis bajado, esto ha sido como decís una mierda, madre mía, Dios mío, pasas fatal. Esa grabación la ves a la semana. Hombre, no ha estado tan mal. A la 2 semanas, ostras, qué bien salió aquello. Pero tú te has llevado unos días de una percepción totalmente subjetiva y distorsionada. Lo que habría que hacer después del concierto es no hablar del concierto. A ver, se habla mientras bajamos y ya está. Y la cervecita de después o el refuerzo, no se habla del concierto. Se hablan de cosas, pero cuidado con, porque ahí no sois justos. La idea sería, después de un concierto, una audición, no se habla. En la audición con los alumnos, el lunes hablamos. Ya hablamos, ya, hay que hablar el lunes, no sabrá qué ha pasado, qué no, pero en ese momento, porque distorsionáis, o para bien o para mal, más para mal que para bien. Por lo tanto, después no hay que hablar del tema, no hay que focalizar, ahí no se aprende nada. Se aprende en frío a los 2 o 3 días. Si está grabado mejor, para ver cosas técnicas, musicales y tal, pero no hablar y tampoco pensar demasiado en ello, porque esos pensamientos lo que van a hacer es meterte cosas en tu cabeza que luego será difícil quitarlas. Por lo tanto, hay que relativizar y tener preparado para después del concierto al día siguiente cosas que no tengan importancia. Si no le hemos dado mucha importancia antes, ahora eso bajará. Si hemos hecho una montaña, claro, eso tiene una repercusión, entonces cuidado. Y también las redes, fijaros, también son muy importantes, estamos, gracias a ellas, estar aquí. Cuidado con ver demasiadas, tengo muchos conocidos y solistas, oye, quítate de las... Si no te aportan nada, quítate. Porque yo no veo muchas opiniones por ahí, porque a la gente que conozco sí, pero a veces gente que opina sobre ti, sobre tal, que no conoces, a veces hacen daño. Aunque si tú ves 20 cosas bien y una mal, por lo tanto, yo no quiero que me digan, hombre, mi profesor, mi compañero, los 3 o 4 días, pero no hay que ir a buscar las opiniones. Cuidado con después preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo ha quedado? Después de una obra, igual, tú notas que has rescatado una nota que no te ha gustado y estás un poco incómodo. Y necesitas que te digan si se ha notado o no. Mejor no hacer esas cosas, ¿me explico? No ir a preguntar qué tal, ¿te ha gustado? Eso que te ha gustado, quitarlo de vuestro... ¿Qué es eso de preguntar si ha gustado o no? A ver, a la pareja o una persona, 2 o 3, no sé si me explico.
¿te ha gustado? Pues yo qué sé, te ha gustado. Se lo dicen bien, pero no ir a o se ha notado esto, aquello ha estado bien. Eso ya estamos interiorizando la evaluación. Tú no tocas para gustar o no gustar, tú tocas para ofrecer algo y a quien quiera que lo coja. ¿Se entiende esta idea? Uno no toca para gustar, no tocáis para nadie, tocáis para vosotros. Yo toco para mí, disfruto y lo suelto. Quien quiera que lo coja, quien no, no. Y la misma dirá qué bien y qué mal. Pero eso, qué bien, qué mal, qué bien, qué mal. Oye, cuidado con la evaluación de buscar siempre la evaluación de los demás, que siempre estamos buscando la evaluación. De pequeñitos, del padre, de la madre, luego del profesor, luego del director, luego del público. Eso ya forma causa, es causa y efecto de una de las patologías que hay que tener siempre por los demás. ¿Okay? Qué bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad es que Ay, nos está encantando la sesión de hoy. De hecho, han pasado casi 2 horas y no nos hemos enterado. Es una barbaridad. O sea, estamos súper a gusto. Hay nuestros oyentes se preguntarán que hay muchas preguntas que no hemos hecho, pero muchas de ellas han sido ya contestadas. Como podréis ver este vídeo, porque el ponente en principio nos ha dado permiso para poder publicarlo en el canal YouTube y en los otros canales del resto de plataformas que lo publiquen también. Como podréis verlo ahí, pues ya muchas de las preguntas que no estamos haciendo llegar a Guillermo en este caso han sido ya contestadas a lo largo de la sesión. Sí había visto yo alguna por aquí, esta me ha parecido curiosa. Raúl Ríos dice, ¿podría preguntar si la carga lectiva de los alumnos en los conservatorios es un factor para la ansiedad? Sí. ¿Sí? Sí, ¿me oye, Guillermo? ¿Hola? Que se ha bloqueado. A ver, sí. A ver, sí. Sí, ¿va bien? ¿Se coge? Sí, perfecto, perfecto. Ahora no, ahora Vale, te sí perdí un que... poco. ¿Se va bien? Sí, sí, ahora sí, Guillermo, que te habíamos perdido. Y que tengo el router aquí que va... Vale, va bien, sí. No te preocupes. Sí, la carga lectiva de muchos alumnos, sobre todo del profesional, es alucinante. Yo les veo las agendas que tienen y me da taquicardia en la consulta. Porque además están estudiando en el instituto, están estudiando y luego además el conservatorio. Y es que luego además están en la orquesta del conservatorio, están en la banda tal, ahí eso es claro que genera ansiedad y estrés. De hecho, van por la mañana al instituto o luego por la tarde al conservatorio. Ahí lo que habría que hacer es cortarles, si se puede, pues no sé, si están en 2 orquestas, que estén en una, o si están en una banda, dominen. Eso da mucha ansiedad y los padres, sobre todo, hay que cuidarlos también. Los profesores también preguntarles las tareas que hacen de la música para que no cargar mucho. Tienen una agenda, como digo, que es luego el fin de semana, claro. Luego, además, el sábado y el domingo tienen que estudiar porque no les das tiempo entre semana. Es horrible. Y es horrible porque no solo a nivel musical, a nivel personal se olvidan de hacer tareas personales. Son niños de 14 años, 15, 16, que tienen que ejercer de niños. Y hay que salir al parque a perder el tiempo, que no es perder lo que es ganarlo. Que eso ya no se vuelve a ganar. Luego será difícil cogerle eso. Y tenemos que... muchos padres con las extraescolares se vuelven un poco locos con esas ideas de que el cerebro es una esponja. No, la esponja, el niño tiene que salir a tocarse la nariz y a disfrutar por ella. No hacer, ya. Cuidado con las cargas excesivas que muchos, conozco muchos y conoceréis a músicos que luego revientan y nos siguen. Y hay que cuidar la parte personal también. Aquí hay un tema que dice Vicente Ramón Ocaña, que es un tema que a mí me preocupa mucho, que es el tema de las distonías. Recaer, no caer, recaer. De hecho, con Fermín Galduf, que es un músico que trabajo con él desde hace ya 20 años, lo hemos hablado muchas veces, si pudiéramos dar una especie de asistencia, de ayuda a los músicos que tienen distonía y que igual no se lo pueden solucionar, que hay muchos también. Y no hay una ayuda para esos músicos. De hecho, él, yo creo que como nadie, aparte de tener muchos estudios y formación en coach, en PNL, en psicología, él fue músico trompa de la Orquesta de Córdoba y tuvo que dejar por la distonía focal. Lo tuvo que dejar y abandonar. Y sabe lo que es el proceso ese. Y es verdad que la distonía, lo mejor, insisto, en la prevención, cuando hay un temblor, y para eso de machacarte y machacarte es de las pautas que llevan ahí. Luego se debería de hacer pues, alguna ayuda para los músicos, que conozco muchos, que han tenido distonía y han tenido que dejarlo y optar por otros trabajos paralelos a la música o no. Es otro tema que estoy en contacto con AMPOS y con ellos también para, más que verlo, dar opción como para ayudar a estos músicos, colegas, que como no hay un colegio de psicólogos y no hay una sociedad,
colaboren en estos temas y están un poco abandonados. Yo creo que es necesario también esta ayuda para miles de músicos que hay en España con distonía focal y que la mayoría de ellos igual no pueden hacer su labor como antes. Y están un poco abandonados porque los médicos, muchos no lo conocen esta patología, no hay un sustento. Muchas veces a los compañeros o gente de la administración no lo conoce y es terrible. Yo creo que, no sé, cómo podemos hacer esto de crear algún foro para ayudar a la gente con distonía. ¿Okay? Están nombrando a veces AMPOS, para el que no lo sepa, Asociación de Músicos de Orquestas Sinfónicas. Es una manera de federarnos o asociarnos para luchar contra los problemas. Yo te quiero hacer a ti una pregunta personal. ¿Se puede llegar a controlar al 100% la ansiedad escénica? Quiere decir, tú, Guillermo Dalia, con todos los conocimientos que tienes, ante una situación de estrés que a ti la vida te dé, Dios quiera que no, de una discusión, de un lo que sea, ¿tú realmente sabes qué hilos mover en ti mismo para solucionarte esto y no crearte y salir de ese pronto que se te ha supuesto una situación de la vida cotidiana? Vale. Jolín, interesantísimo. Benjamín, gracias. A ver, directamente sí, con mayúsculas, sí. Se puede solucionar la ansiedad escénica porque es un trastorno, como se puede solucionar al 100% un problema sexual, afectivo, de trastorno obsesivo, sí. Hay pautas para solucionarlos y dar el 130%. Se puede. Otra cosa distinta es que en alguna situación no, pero serían las excepciones que confirman la regla. Vale. Cuando doy formación a los clínicos, a los psicólogos clínicos, este tema se salta también. Un psicólogo clínico puede tener una patología, y es un tema interesante entre los colegas psicólogos que se inician en la clínica, ¿no? Vamos a ver, yo soy persona antes de que psicólogo, faltaría más, y ejerzo más de persona que de psicólogo, y mi trabajo yo creo que eso también me fascina, pero mis pilares se apoyan en otras áreas, ¿no? Vale, claro que yo puedo tener una patología, pero sé salirme de ella. No sé si me explico. La idea es... A eso me refiero. Claro, es como lo que ponemos. ¿Un arquitecto se puede hacer su casa? Sí. Hombre, un arquitecto que mejor él para hacerse la casa. ¿Un cirujano se puede operar? No. Vale, es que nos parecemos más a la arquitectura en cuanto a ciencia que al cirujano que se puede operar. ¿Me explico? Habrán algunas orientaciones psicológicas que dirán que esto no están del todo de acuerdo, pero la mayoría de psicólogos de la ciencia nos dice que si yo sé cómo salir, puedo salir. Y si me hundo, cojo a un compañero para que me ayude a salir. La idea es sí que se puede solucionar. Vale, hay músicos, yo creo que un 20% o 15% diría yo, no he visto investigaciones esas, pero que sí que dan el 130%, porque tampoco se pregunta así, dan el 130%. Si esos existen, no son de otro planeta, son porque las condiciones azarosas han hecho que disfruten al 130%. Por lo tanto, el otro 70% o 80% sí que pueden disfrutar y dar el 140%, porque es una patología muy conocida en la clínica, la ansiedad social, que sabemos cómo se fomenta, cómo se tiene, cómo permanece y cómo podemos solucionarla. Por lo tanto, eso es importante, saberlo. Sí que se puede solucionar y hay mecanismos para darlo al 130%, como los deportistas lo dan todo. Los deportistas tienen psicólogos desde hace décadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque saben que levantar las pesas no es un tema de músculos, es un tema de aquí. Nadal, la psicología, al final es aquí, no hay que ser Nadal y tal. Cualquier aficionado sabe que el trabajo físico es fundamental y entrenamiento, pero al final el trabajo mental es el que, y eso se puede, igual que se puede mejorar, que se mejora en el deporte, en la música es un hándicap que hay ahí que no se conoce, pero que hay demostraciones y pruebas para ver que eso es así, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Jorge, ¿más preguntas? Tenemos una pregunta aquí de nuestra compañera, nuestra querida Julia Baena. Claro, vamos. Todo tuyo, compañera. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, por regalarnos tu tiempo y tu sabiduría. Yo te quería preguntar porque, bueno, en tu libro, ¿no?, el que casi todos hemos leído de cómo superar la ansiedad escénica en músicos, hablas de las visualizaciones y me pareció súper interesante, me ayudó mucho. Por si, bueno, podías hablar un poco más en profundidad porque creo que a todo el que esté viendo la charla, si no lo conoce, le puede ayudar mucho. Sí, de hecho es una de las técnicas que yo pongo en mi trabajo. Pongo otras técnicas de concentración, de hábitos de estudio, la relajación fundamental, técnicas emocionales. Oye, Jorge, eso no estaba previsto, ¿eh? Ahí. Y este firmado. A ver, sí, es una técnica muy útil, ¿eh? Yo tengo por ahí una ponencia que explico esto, la visualización en músicos, y saco información en el deporte, que hay mucha visualización en el deporte, en la música hay menos, pero ya hay investigación que demuestra que es una buena técnica útil para que utilicéis.
por esa semejanza entre del deporte y la música. Pero hay que decir algunas cosas de la visualización. La visualización funciona, pero si se dan algunos requisitos antes. Por ejemplo, yo pongo la visualización en mi trabajo después de la relajación. Yo no puedo sentarme aquí ahora a visualizar si tengo taquicardia, tengo otras fobias, otra ansiedad. De hecho, me ha ocurrido a veces que me ha dicho gente, Guillermo, mira, en 2 o 3 semanas te llamo porque tengo unas pruebas. ¿Puedes decirme la visualización, por favor? Porque a mi pareja o a un compañero le ha dicho que funciona muy bien. Vale, pues oye, la ponemos, te explico en qué consiste y no es efectivo. De hecho, no lo hago más. No da tiempo de hacerlas, porque si fuera esto sería magia. Oye, visualizo y ya está. Entonces, yo tengo que aprender a relajarme físicamente porque visualiza cuando yo cierro los ojos, tengo mucha conciencia corporal y entonces visualizo. Es importante. También que la visualización funciona si el trabajo antes está hecho a nivel emocional. Me explico. En las artes escénicas sabemos que hay unas pautas para solucionarlas. Relajación, visualización, tal. Pero mi trabajo, si esto fuera tan sencillo, los libros de autoayuda, estos libros valdrían. No valen para casi mucho, valen para algo. Pero luego hay que aplicar eso a la persona individual. ¿Me explico? Ese es el trabajo del profesional ya. Porque si he visto, no sé, 1000 músicos, cada uno de una manera. Y entonces, un músico con un problema directamente afectivo, con un trastorno obsesivo, que hay unos cuantos de la prevalencia, con un problema hipocondríaco, con un problema afectivo, sexual, de pareja, familiar, que te esté mal molestando tu vida, oye, ahí no funciona esto. No sé si veis un poco la idea. Una cosa es la técnica que funciona y otra cosa es aplicarla a ti. Aplicarla a ti va a entrar esa técnica a un contexto multifactorial de tu vida que tiene que encajar. Si fuera esto, yo diría en media hora o 1 hora que cuál es la técnica para que todos, pero no sea así de sencillo, se entiende la idea. Pero vaya, deciros que sí, que la visualización es una técnica que funciona. Es que yo la he hecho y no funciona. Hombre, claro, la técnica funciona, aplicada dentro de un programa donde encajaron a la persona. Pero las técnicas de visualización como el deporte funcionan mucho. ¿Por qué? Hay que visualizar el momento y hay varias maneras de visualizar. Visualizo que estoy allí disfrutando, tocando una vez y otra y hacerlo muchas veces, relajándome. Visualizar para el estudio también es algo que funciona y es algo que yo estoy acercando a través de los cursos y tal, pero insisto, la técnica funciona y luego hay que aplicarla a cada persona individual. Es que no funciona porque igual hay otras zonas que lo estás haciendo mal en ese sentido, ¿eh? ¿Okay? Es un tema interesante y que hay investigaciones, se están haciendo cada vez más, aunque hay pocas, pero cada vez habrán más de este tipo, ¿eh? Muy bien, Jorge, pues yo creo que llegamos al fin, ¿no? Pues sí, bueno, Julia, ¿ha quedado contestada tu pregunta? Sí, Julia, perfecto, ¿no? Pues varias cositas. Se me ha hecho corto a mí, pero por teneros ahí, de verdad, ¿eh? No te preocupes, Guillermo, que te traeremos más, no padezcas. Pero antes encerrado, pero ahora te lo digo también en abierto. Mira, antes de estudio, el tema de la preparación, la relación profesional. 3. Vale, no padezcas. Ahora firmamos contrato. Mira, decirte 2 cosas. Primero, has pulverizado todas nuestras marcas. Hemos llegado a los 360 participantes. Madre mía. Has pulverizado nuestra mejor marca, ¿vale? Pues para estar contentos. Y segundo, nuestro jefe de estudio ha escrito al chat diciendo que te fichamos para el Conservatorio de Jaén, que ya veremos cómo lo hacemos. Pero que te viene al Superior de Jaén. Hombre, pero y pidiendo mesa en el Pato Rojo ya Nuestro jefe de estudio es un tío muy serio. Cuando ha dicho eso es que ya está dándole vuelta a la cabeza. O sea que no descartes buscar casa por allí, ¿vale? Ya vemos cómo lo hacemos. A Juanjo, si lo veis por allá, Juan. Sí, claro. Yo he ido muchas veces allí, encantadísimo de volver, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues contaremos contigo seguro. Maestro Guillermo Dalia, muchísimas gracias en nombre de todos por este ratito con nosotros. Le vamos a dar un aplauso como hacemos aquí, que ya verá que chulo, mire. Levanta la mía ahora. Es nuestro aplauso. Muchas gracias por estar con nosotros. Deciros a todos y todas, bueno, han quedado muchísimas preguntas, pero muchas había contestadas, otras pues nos da lugar en una sesión de este tiempo. Hablaremos con el maestro Guillermo Dalia y haremos esa propuesta para hacer más con él, porque vemos que bueno, ha interesado mucho a nuestra comunidad. Agradeceros a todos y todas que os hayáis quedado en casa este ratito con nosotros, con nosotras, aprendiendo y enseñando todos juntos. Maestro Guillermo Dalia, no sé qué decirle más, nos ha encantado tenerlo aquí.
Sí. Es un placer y que de verdad en 2 o 3 semanitas lo repetimos. Pues me encantadísimo. Sí, ¿no? Pues 2 o 3 semanitas, yo apunto. Tengo aquí una libreta, yo voy apuntando, 2 o 3 semanitas. Nos tienes que decir qué tienes en ese vaso con limón. No es gin tonic, que todavía no es gin tonic, está guay. Maestro Guillermo, me alegro mucho de haberlo visto de nuevo. Hacía muchos años que no nos veíamos y ha sido un verdadero placer tenerlo aquí. En nombre de todos, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos y todas, compañeros, los que estáis peleando a diario para que esto sea una realidad. Y muchas gracias a todos y todas nuestros oyentes, que como digo, hemos llegado a 360, y de todo el mundo prácticamente. Una verdadera barbaridad, de lo cual pues nos pone muy contentos. Podréis disfrutar del vídeo, intentaré subirlo entre hoy y mañana. Voy a hacer caso al maestro Guillermo y voy a atender a mi familia, que también la tengo por ahí arriba, que es importante, siempre se aprende algo. Y sin nada más, os emplazo para las próximas sesiones que tengáis en vuestras plataformas, los trompetistas mañana, los trompas creo que mañana también, si no recuerdo mal. Violonchelos, ¿cuándo tenemos la próxima? Pasado mañana. ¿Y tú, vais bombardinos? Mañana también. Mañana también. Estamos a tope, a full. Por cierto, David, me gustaría entrar a saludar a Luis Morató. ¿Podría ser? Sí, por supuesto. Empezáis a las 5 mañana, ¿no? Sí, mañana a las 5 tenemos bueno, para el que no lo sepa, tenemos a Luis Morató, que ha sido durante más de 40 años trompa solista de la Orquesta de Radio Televisión Española, compañero de Benjamín. Del que tanto he aprendido yo, aprendí muchísimo de él. Sí, ha sido uno de los grandes referentes bueno, yo diría de los trompistas, pero creo que de todos los instrumentistas de instrumental de España, ¿no? Pues si no te importa, me mandas el enlace y entro un momentín, saludo y... Sí, claro que sí, también cuenta con ello. Claro, sin problema. Pues lo dicho, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Maestro Guillermo, un saludo, estamos en contacto. Chao. Chao. Bueno, ya estamos fuera de...